Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 45. Capítulo 325. El duque Calvino estaba sentado solo en su estudio, con una carta cuidadosamente recortada en la mano. El remitente era su octavo hijo, Luis Calvino. Esta carta llegaba casi puntualmente cada 3 meses, viajando 1000 millas desde Ciudad Marea Roja en el norte hasta la mansión de la familia Calvin en el sureste. Ese chico sí que sabe comportarse, dijo el duque Calvin con un dejo de sarcasmo. Desplegó la carta lentamente, recorriendo con la mirada las conocidas líneas iniciales. Agradecidos por la protección y el sustento de la familia, la región del territorio de la Marea Roja se está gobernando de manera estable, funcionando bien este trimestre. Con un sentimiento público tranquilo y una amplia preparación para el invierno. La segunda mitad de la carta fue donde apareció el oro. Recientemente, debido a la construcción de un nuevo puerto, se planea ampliar el astillero. Hay escasez de carpinteros navales y técnicos cualificados, y se solicita ayuda a la familia para contratar a estos profesionales. Una vez completado el puerto, las mercancías entre el sur y el norte podrán viajar directamente por mar, eliminando los largos tiempos de tránsito. Se estima que el tiempo de transporte podría reducirse en más de 3 veces. Mejorando las capacidades de comercio exterior de la Marea Roja y creando simultáneamente un beneficio de enlace para la rama sureste del gremio de comerciantes de la familia Calvin. El duque Calvin asintió, inconscientemente estando de acuerdo. No se trataría solo de unos cuantos caballos o sacos de grano, la capacidad de transporte, las rutas e incluso el poder de negociación del norte con otras provincias, especialmente la provincia del sudeste, se verían afectados. Pero ese hijo era realmente codicioso. Los constructores navales cualificados no eran trabajadores que se pudieran contratar en la calle. La familia ya había enviado 2 grupos de personas, ¿y todavía decía que no era suficiente? Ciertamente te atreves a preguntar, gruñó el duque, pero un brillo travieso apareció en sus ojos. Sin embargo, el duque Calvino tuvo que considerar seriamente que si Luis lograba construir ese puerto, reduciendo considerablemente el tiempo para el comercio entre el norte y el sur en el futuro, sería de gran beneficio para la familia. Además, el territorio de la Marea Roja y el gremio mercantil de la familia quedarían completamente entrelazados, convirtiéndose en una comunidad con un destino común e intereses entrelazados. Lo cual sería muy beneficioso. Después de sopesar los pros y los contras, el duque Calvino todavía enviaría gente allí. Se proporcionaría la mano de obra y se podría aprobar el equipo, pero serían necesarias condiciones adicionales. Ampliar tu puerto es genial, pero algunos derechos de navegación clave, puertos aduaneros y control de puestos avanzados deben permanecer dentro de la familia. El duque Calvin continuó leyendo, fue investido oficialmente conde del norte. Mi hijo menor nació este mes. Madre e hijo están a salvo y agradecidos por las bendiciones de la familia. Después de terminar de leer toda la carta, los labios del duque se apretaron y volvió a colocar la carta sobre la mesa. La carta fue escrita en un tono tibio, ni íntimo ni distante, como un informe rutinario. Incluso para algo como el nacimiento de un niño, utilizó solo un seco gracias por las bendiciones de la familia, como si simplemente estuviera cumpliendo una formalidad. Enfeudado como conde, tiene un hijo, aunque agradece constantemente a su familia, se muestra cada vez más distante. Es bastante astuto. Desafortunadamente, este astuto hijo claramente no tenía intención de acercarse verdaderamente a la familia. Inicialmente, su envío al norte fue únicamente para cumplir el decreto de expansión del emperador, buscando cualquier soldado para completar las tropas. ¿Quién hubiera pensado que esta lucha callejera terminaría arraigándose en el norte, transformándose en un influyente líder local? Ahora, incluso caballeros, nobles y miembros de gremios mercantiles comenzaban a apoyarlo. Los informantes que él mismo enviaba eran absorbidos o condenados al ostracismo. ¿Todavía te consideras un Calvin?, se burló el duque Calvin, enderezándose en su silla. Haber logrado tanto demostró que esta niña realmente tenía capacidad, pero también significaba que había perdido el control. La verdadera información que recibió vino del gremio de comerciantes de su familia, y cada uno de los logros de Lois lo asombraba. El territorio de la Marea Roja controlaba ahora la mayoría de las minas y lagos salados del norte, y más de 1/3 de la población de la región. Incluso los antiguos nobles del norte habían sido conquistados y se encontraban completamente sumisos. Luis transformó ese desierto en su propio reino. El duque Calvin se reclinó en su silla de respaldo alto, tamborileando con los dedos sobre la mesa y comenzó a reevaluar el tema en el que había estado pensando últimamente. ¿Quién debe ser el heredero del patriarca? Originalmente no era necesario tener esto en cuenta. Su hijo mayor, Cayo Calvino, fue el futuro patriarca, universalmente aclamado ya sea por su rango de caballero, su talento militar o su habilidad administrativa. ¿Y ahora qué? Cayo desapareció con el emperador, su destino era incierto, lo que le hacía prácticamente imposible heredar la familia Calvino. Luego vino su tercer hijo, Eduardo. Por razones específicas, él personalmente lo envió a la iglesia de la Flor de la Pluma Dorada cuando era joven. Pero precisamente por eso, este niño estaba destinado desde el principio a no convertirse en el heredero del cabeza de familia. En cuanto a los pocos que quedan, Seldon era realmente astuto, bueno para los negocios y despiadado cuando era necesario. Pero su visión era muy limitada, su alcance muy restringido. Siempre pensó que todos los demás eran unos tontos sin cerebro. A pesar del importante ascenso de Lois, él sintió que fue solo suerte, que había aprovechado una tendencia favorable. Tiene cierta astucia, pero no gran visión, dijo sacudiendo la cabeza. En cuanto a sus otros hijos. El duque Calvino suspiró, masajeándose las sienes, y su mirada se posó en el árbol genealógico que había junto a la mesa. ¿Cuántos hijos tuvo realmente? ¿1 docena? ¿12? ¿15? No podía recordarlo muy bien. Pero los que eran verdaderamente capaces se podían contar con los dedos de una mano. En cambio, es precisamente el menos favorecido, murmuró, quien ahora se ha convertido en el único pilar confiable de la familia. Luis, el conde del norte, señor de la Marea Roja. Su madre era una sirvienta de origen humilde, y ahora,
por sus propias fuerzas, había abandonado el más remoto feudo y, con mucho esfuerzo, había transformado un desierto en el corazón del norte. El niño más adecuado en este momento. Esa era la conclusión que se resistía a expresar. Desgraciadamente, aunque el nombre Calvino estaba grabado en su linaje, él siempre pareció intentar trazar un linaje claro, manteniendo esta distancia indefinida e incluso acercándose a la familia Edmond. Los planes enviados a la Marea Roja en los últimos años han sido casi completamente diezmados. Algunos fueron absorbidos y se convirtieron en confidentes de Lois, algunos se distanciaron, incapaces de reunir información esencial, algunos perdieron el contacto, ni siquiera enviaron informes, se desconoce su destino. Toda la Marea Roja era como un barril de hierro hermético, que ni siquiera sus sensores podían penetrar. Eres demasiado inteligente, murmuró, mirando fijamente la carta con una expresión compleja. Dobló la carta y la dejó caer lentamente en la chimenea. Las llamas lamieron el papel, convirtiendo palabra por palabra en cenizas. Mirando fijamente la escritura ardiente, los labios del duque Calvin se curvaron en una leve y fría mueca de desprecio. ¿Quieres liberarte de la familia? No olvides quién te allanó el camino. Su tono contenía un dejo de burla, pero no podía ocultar cierta alegría sutil. Este hijo, al que una vez había tratado como basura y enviado al norte, era ahora un conde respetable, el líder militar más poderoso del norte. Realmente sorprendente. Su gracia, susurró un sirviente desde afuera de la puerta, la reunión familiar está a punto de comenzar. Los señores ya han tomado sus asientos. Lo sé. El duque Calvin se levantó lentamente, se ajustó las mangas y su expresión recuperó su serenidad habitual. La cámara del consejo se encontraba en una habitación secreta dentro de la mansión, rodeada de gruesos muros de piedra. Solo se permitió participar a los familiares más cercanos, no a los escribas ni a los asesores. El objetivo aparente era analizar la situación en la capital imperial tras la desaparición del emperador y evaluar la capacidad de gobierno del regente. Pero la verdadera cuestión residía en una sola pregunta. ¿A qué príncipe debía apoyar la familia Calvin? Apostar correctamente mantendría el estatus estable de las 8 grandes familias. Apostar incorrectamente podría significar ni siquiera poder mantener su territorio en la provincia del sudeste. El duque Calvino abrió la puerta y se sentó tranquilamente a la cabecera de la mesa. A ambos lados de la larga mesa se sentaban varios de sus hermanos, algunos ancianos de alto rango de la familia y algunos de sus hijos, quienes serían pilares de la siguiente generación. La luz de las velas iluminaba todos los rostros, ambiciosos, astutos, silenciosos. Pero en los ojos del duque Calvino, casi todos sus pensamientos estaban grabados en sus rostros. Especialmente su hijo, Seldon Calvin. Este ambicioso joven, que construyó su fortuna en las rutas comerciales de su familia, ahora controlaba casi el 30% de los ingresos del gremio de comerciantes familiar. Cada movimiento irradiaba confianza. Sentado allí, era como si la cabecera de la cama estuviera destinada a ser suya. Pero no sabía que el juego real ya había tomado un giro diferente y ni siquiera había descubierto quién era el jugador y quién el peón. La mirada del duque Calvin recorrió a todos y habló con desenfado. La capital imperial está sumida en el caos. Parece que el regente no durará mucho más. Esta noche, debatiremos por qué príncipe apostamos. Un profundo silencio se cernía sobre la sala. Seldon Calvin permanecía erguido en el extremo derecho de la larga mesa, observando lentamente a los demás. Al final, todas estas personas se convertirían en personajes secundarios en su futuro reinado. Era el tercer hijo de la familia, controlando el 30% del sistema comercial de la familia y 4 de las rutas comerciales interprovinciales más importantes. En términos de poder real, además de su padre, pocos podían superarlo. Su hermano mayor, Cayo. Inconsciente, destino desconocido, incluso el emperador había desaparecido. Lois. Seldon admitió que ese tipo era problemático. A partir de un terreno baldío en el norte, que debería haber sido un callejón sin salida, logró construir algo de la nada. Ahora, no solo era conde, sino que también controlaba varias órdenes de caballeros y a la mitad de la nobleza del norte. Incluso aprovechó algunas de las antiguas rutas del gremio mercantil de la familia. Sería una mentira decir que carecía de capacidad para haber pasado de la pobreza a su actual nivel de éxito. Pero ya había echado raíces en el norte. Por lo tanto, que se quede en el norte, cuanto más lejos de la provincia del sudeste, mejor. Incluso teniendo cierta influencia, solo era una amenaza distante. ¿Y qué pasa con los otros hermanos? Solo un montón de pescado y camarones podridos con el nombre de la familia en ellos. Todo estaba listo, solo faltaba la oportunidad de actuar. Y ahora era su oportunidad de levantarse, Seldon lo sabía muy bien. Padre, dijo Seldon en el momento oportuno, con tono incisivo, creo que debemos aclarar nuestra posición. A qué príncipe apoyar es la cuestión más crucial en este momento. Todas las miradas se posaron en él. Continuó, el cuarto príncipe mantiene una buena relación con el censor, y su sistema administrativo civil es estable, capaz de proteger la capital imperial. El segundo príncipe posee poder militar, capaz de estabilizar la situación más allá de las fronteras. El príncipe heredero es débil e incompetente, como una marioneta vacía. El quinto príncipe es aún menos confiable. Hay información que indica que coquetea en secreto con potencias extranjeras. Si apostamos por la persona equivocada, la base secular de la familia se destruirá en un instante. Hizo una pausa deliberadamente, inspeccionando la sala. Por lo tanto, recomiendo que elijamos al más fuerte entre los príncipes para apoyarlo. No somos filántropos, debemos apoyar al lado que puede tomar el poder. Estas palabras fueron decisivas, lógicamente claras y sonaban muy sensatas. A ambos lados de la larga mesa, muchos ancianos asentían frecuentemente con la cabeza, y algunos incluso susurraban cumplidos. Muy bien dicho. El corazón de Seldon se llenó de alegría. Pero el duque Calvino, a la cabecera de la mesa, permaneció impasible. Simplemente bajó la cabeza, tomó la copa de vino y dio un pequeño sorbo. En su fuero interno, ya había llegado a una conclusión. Había hablado con demasiada cautela. Este joven, Seldon, siempre había sido bueno adivinando intenciones, pero precisamente por eso, nunca había estado a la altura de las circunstancias.
¿Cuál era la diferencia entre decir esas palabras y no decir nada? Parecía que cada frase analizaba la situación, pero en realidad, casi no había información útil, solo estaba usando astucia mezquina. El duque Calvin dejó su copa de vino con calma. He tomado nota de tus observaciones. Escuchemos primero las opiniones de los demás. Seldon mantuvo la compostura, pero las yemas de sus dedos se presionaron involuntariamente contra sus rodillas mientras permanecía sentado en silencio. Comprendía el disgusto de su padre, pero no quería contradecirlo públicamente. Hermano, dijo primero el conde Aubert. Este hermano menor del duque siempre había sido firme y maduro. Aunque el segundo príncipe ostenta el poder militar, también ha ofendido a muchos. La Junta de Censura, el Ministerio de Finanzas y la facción de funcionarios están en desacuerdo con él. Si estos tres grupos se unen para tomar represalias, el resultado podría ser impredecible. Creo que el cuarto príncipe también merece ser considerado, interrumpió Bran, el noveno hijo, en voz baja desde su asiento. Ja, se burló a alguien. ¿El cuarto príncipe? ¿Ese ratón de biblioteca que se esconde en su oficina todo el día escribiendo propuestas de gobierno imperial? El imperio valora las conquistas militares y el trabajo práctico, no la prosa bonita. La atmósfera se volvió algo tensa. Entonces el anciano Isaac habló lentamente. De hecho, también hay algunas voces que debaten sobre el quinto príncipe. La larga mesa quedó en silencio por un momento. Este era el príncipe que había desaparecido durante muchos años y había regresado recientemente a la capital imperial, supuestamente involucrado en tratos secretos con la iglesia de la Flor de la Pluma Dorada. Aunque no había pruebas. Este camino es muy peligroso, dijo finalmente el duque, pero nadie pudo discernir su intención. Nadie sabía que en ese momento había pasado por su mente el contenido de una carta secreta. Esa carta había sido enviada personalmente por su hermana, Eleanor, a una determinada mansión en las afueras de la capital imperial. Esta era la fortaleza secreta que había preparado para mantener contacto con la facción del quinto príncipe. Y, lo más importante, Eduardo ya se había convertido a la Flor de la Pluma Dorada y se había convertido en un miembro central de la iglesia, teniendo algún contacto con el quinto príncipe. Y ninguno de los presentes sabía nada de esto. Mientras todos expresaban sus opiniones, el duque miró a un anciano sentado al final de la larga mesa. Carter Calvin, uno de los ancianos de la familia, rara vez hablaba, pero ejercía una influencia significativa. Carter asintió lentamente, con tono sereno. Si tenemos que elegir a uno, este anciano cree que el segundo príncipe merece el riesgo. Tiene gente en las Fuerzas Armadas, y su nombre aún es bien conocido. La capital imperial aún lo reconoce. El duque Calvino no respondió inmediatamente. Él simplemente asintió levemente, con una expresión tranquila, sin mostrar emoción alguna. Pero ese solo gesto, a los ojos de los presentes, fue como un sello, delicadamente colocado en la columna del segundo príncipe. Los ojos de algunas personas se iluminaron, mientras otros miraban en secreto. Nadie sabía que los verdaderos pensamientos más íntimos del duque Calvino no coincidían genuinamente con esa afirmación. Esta información era falsa, un intento de explotar información irrelevante. La frase "la familia Calvin favorece al segundo príncipe" fue el anzuelo que él mismo lanzó. Si dentro de unos días surgieran rumores en la capital imperial, como escuché que la familia Calvin planea apoyar a su Alteza Real el segundo príncipe, podría seguir las pistas y descubrir en qué rincón se escondía el lobo en esa reunión. Antes de que llegara aquella tormenta que asolaba el imperio, primero tuvo que limpiar su propia nave. Capítulo 326. En el duro invierno del territorio del norte, las casas en forma de cúpula de Ciudad Marea Roja eran tan acogedoras como en primavera. Bradley se sentó, estirando lentamente los hombros y produciendo un ligero crujido. Uf, estos viejos huesos se están volviendo cada vez menos cooperativos, se quejó, agarrando su bata de al lado de la cama y poniéndosela. Luego preparó tranquilamente una taza de té caliente. Mantener la salud se había convertido en una rutina diaria, no para prolongar la vida, sino para afrontar los asuntos con mayor claridad cada día. Este anciano, de más de 60 años, había sido en el pasado mayordomo de la familia Calvin en la provincia del sudeste y había tratado con nobles toda su vida. Debería haberse retirado hace 4 años y haber disfrutado de sus años dorados con la familia Calvin. Sin embargo, por orden del duque Calvin, se embarcó en un viaje al territorio del norte para investigar una mina de médula mágica. Al llegar al territorio de Lord Louis, Bradley descubrió que este joven maestro, que anteriormente había tenido poca presencia, en realidad estaba bien, pero todavía había muchas lagunas y mucho caos en la región. Louis también le pidió personalmente que se quedara y ayudara a desarrollar el territorio de la Marea Roja. Inicialmente, Bradley pensó que ayudaría al joven durante, como máximo, 1 año o 2, y luego regresaría al sureste para retirarse una vez que estuviera establecido. Pero una estancia se convirtió en 4 años. Fue testigo de cómo el joven Louis afrontaba las crisis solo, en medio de fuertes tormentas de nieve, epidemias y disturbios. Fue testigo de cómo un grupo de refugiados, esclavos y soldados derrotados se unieron para formar la ciudad organizada que es hoy. Vio cómo, en apenas unos años, se había transformado de varón pionero en conde y, además, en gobernante de facto del territorio del norte. Sin saberlo él mismo se había convertido en el administrador jefe de Ciudad Marea Roja, y su estatus en la ciudad era solo superado por el del señor de la Marea Roja y sus 2 esposas. Desafortunadamente el mundo es impredecible, verdaderamente maravilloso. Bradley terminó su té, se masajeó la espalda baja, que todavía estaba rígida, abrió la puerta y salió de la habitación. El hielo y la nieve en el territorio del norte seguían siendo espesos y el frío cortaba, pero en la ciudad de Red Taid era diferente. Las tuberías geotérmicas que extraen agua del subsuelo, combinadas con los invernaderos Fireback Turtle, mantuvieron las temperaturas de la calle por encima del promedio invernal. Aunque no se puede decir que haga un tiempo cálido con flores en flor, al menos la gente no estaría temblando de frío. Cuando Bradley salió a la calle, 2 jóvenes caballeros de la Marea Roja ya lo esperaban en la puerta, listos para guiar su caballo y abrirle paso. Lo saludaron diciendo: Lord Bradley, el carruaje está listo. ¿Qué hay programado para hoy?
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Primero, vayamos al área de almacenamiento para revisar el granero principal y las reservas de carne salada, y mientras estamos allí, confirmemos si se ha aprobado la asignación para el tercer lote de carbón. A continuación, haremos un desvío a la enfermería para ver si los refugiados recién llegados ya se han instalado. Después, pasemos al sistema de calefacción central. Recientemente, un conjunto de tuberías geotérmicas en el distrito este ha experimentado inestabilidad. Alguien informó ayer que el calor no llega a los invernaderos más alejados. Y recuerda reservarme la pequeña sala de conferencias en la oficina administrativa antes del mediodía. Tenemos el plan de activación de la poda de primavera y los preparativos para el festival de primavera. Bradley se ajustó el abrigo y finalmente soltó una pequeña broma. Eso es todo. Vamos. Hace frío y está resbaladizo, dile al cochero que conduzca despacio. Aún quiero vivir unos años más. El carruaje llegó a la calle mayor. Velas de oración colgaban en las ventanas de las casas a lo largo de la calle, probablemente encendidas hacía mucho tiempo, aún con sus últimas llamas. La primera parada fue la zona de almacenamiento, una hilera de graneros semisubterráneos no muy lejos del centro de la ciudad. Bradley, que conocía bien el lugar, entró en la sala de despacho, donde varios oficiales de servicio estaban organizando los recibos de distribución de la noche anterior. No necesitó decir mucho, tan pronto como extendió la mano, alguien inmediatamente le entregó una lista. La distribución de carbón alcanzó el 94%, las cuotas para cada distrito se mantuvieron estables y las reservas flexibles restantes aún eran amplias. Bradley estaba de pie frente a la larga mesa central en el área de almacenamiento, todavía con su capa puesta, y con las yemas de sus dedos trazando un pergamino. Este formulario de ajuste de emergencia de invierno se puede simplificar aún más eliminando distribuciones redundantes y registros duplicados. Señaló una línea de datos al final del formulario y dijo en voz baja: recientemente se han producido nuevas reubicaciones en la zona exterior del distrito sureste. Asignen primero 10 barriles de carbón como reserva, no esperen a que la gente los pida. El empleado encargado de los registros asintió fácilmente, temiendo que su pluma fuera demasiado lenta. Luego Bradley miró los ladrillos de grano, la carne seca y las briquetas de carbón cuidadosamente apiladas en el almacén. Toda la zona de almacenamiento estaba bien organizada, sin mostrar señales de pánico y claramente etiquetada con orígenes y destinos, pero esto no era sin razón. 6 meses antes, un gerente de almacén había sido descubierto por Bradley revendiendo en secreto briquetas de carbón de alta temperatura. Ese hombre era un viejo soldado, uno de los primeros en seguir a Luis hasta la marea roja, quien tontamente cometió tal acto por codicia. Lloró, discutió y suplicó toda la noche en la sala del consejo. Pero al amanecer del día siguiente, su cuerpo estaba colgado de un gancho de hierro afuera de la puerta del almacén, con un aviso detallando sus crímenes. Después de eso, nadie más se atrevió a ponerse en contacto. Bradley no era un hombre sanguinario, pero en esta tierra del territorio del norte, sin castigos severos, era difícil contener la corrupción, ya que la gente aquí había vivido en la pobreza durante mucho tiempo. Ahora, los gerentes de almacén no se atreverían a tomar una pieza de carbón adicional y los empleados informarían y corregirían de manera proactiva incluso una sola línea de texto incorrecta. Las reglas estaban arraigadas en todos, en su misma esencia. Bradley asintió con satisfacción y abandonó el área de almacenamiento. Cuando salimos del área de almacenamiento, el cielo se había despejado un poco, pero la niebla de nieve aún permanecía baja. Bradley se puso su gruesa capa, subió al carruaje y condujo lentamente con sus compañeros hacia la enfermería. En el camino, pudo ver las huellas dejadas por los caballeros que patrullaban la zona. Dentro del carruaje, Bradley estaba absorto en la revisión de sus notas cuando, de repente, escuchó voces de niños. Buenos días, Lord Bradley. Mirando por la ventana, 2 niños estaban agachados bajo el alero, asando patatas, con las caritas sonrojadas. Una de las niñas se levantó y lo saludó. Bradley miró hacia arriba, una sonrisa se formó en su rostro y devolvió el saludo. Buenos días. Esa pequeña escena valía más que 1000 palabras. Si no fuera por la implementación de sistemas de calefacción estables, ¿cómo sería posible escuchar la risa de los niños en las calles durante el invierno? Frente a la enfermería, varios médicos que regresaban de su patrulla nocturna cambiaban de turno, envueltos en grueso fieltro, y con el rostro reflejado el cansancio de una noche sin dormir. Al ver a Bradley acercarse, la doctora Mary, la supervisora, salió rápidamente a saludarlo, haciendo una reverencia respetuosa. Anoche tuvimos 4 nuevos casos de fiebre, 2 en alojamientos para refugiados y 2 residentes locales. Fueron trasladados al hospital especializado, siguiendo el protocolo, hizo una pausa. No se observaron casos graves de tos ni vómitos. Inicialmente, el diagnóstico fue de gripe común. Bradley asintió, mirando la casa de madera, que hacía tiempo que había sido convertida en un hospital especial de acuerdo con los procedimientos de emergencia para epidemias de marea roja. ¿Se analizaron los medicamentos enviados desde las tierras del sur?, preguntó. Mary asintió, sí, se han probado. Los niños los usan con más frecuencia. El control de la temperatura es 1 hora más rápido que con los medicamentos locales del territorio del norte. Si no hay suficientes medicamentos, escriban una solicitud, enfatizó Bradley. No pongan en riesgo a un grupo de personas por un solo reporte. No se trataba de una orden casual, estaba estipulada en el reglamento. Las reglas establecidas personalmente por Lois establecían explícitamente, para la prevención y el control de las epidemias invernales, la eficiencia tiene prioridad, para los estándares de medicación. Aquellos con enfermedades graves los reciben primero, no se permite la supresión gradual de lotes ni los retrasos intencionales. Bradley añadió, ¿ya se han compilado los expedientes del caso? Se envían a diario y el archivo los procesa de forma uniforme. Si se activan indicadores de alerta, se transfieren inmediatamente al modo paciente. Muy bien, dijo, dándole a Mary una palmadita en el hombro. Lo hiciste muy bien. Mary no dijo nada, solo inclinó la cabeza en señal de respeto y solo se relajó después de que Bradley subió al carruaje y se alejó. Estos procedimientos aparentemente comunes ya se habían institucionalizado hacía mucho tiempo. Al fin y al cabo, cualquier enfermedad menor puede convertirse en un desastre en invierno.
Y ahora, no solo Mary, sino todo el equipo médico de Marea Roja pudo ejecutar cada respuesta con precisión y tranquilidad, porque tenían reglas establecidas a seguir. Tras salir de la enfermería, la tormenta de nieve amainó un poco, pero el cielo permaneció nublado. El pequeño camino que conducía al borde de la calle donde se encontraba el taller aún estaba cubierto de nieve intacta, lo que lo hacía intransitable para los carruajes. Bradley, envuelto en su capa, caminaba con sus dos compañeros. Sus pasos crujían en la nieve y el aire estaba cargado de frío y de un olor lejano a humo de carbón. La mayoría de los talleres estaban cerrados por las vacaciones de invierno, con las puertas selladas y montones de nieve amontonados. Solo el pequeño edificio al final de la calle aún emitía nubes de vapor blanco. Era el centro de calefacción Marea Roja. El equipo central responsable del mantenimiento del sistema geotérmico de la ciudad durante el invierno. A medida que se acercaban, se podía oír el silbido del vapor, como si una bestia gigante y viviente estuviera respirando la nieve. En la entrada, varios técnicos, envueltos en delantales de piel de oveja, estaban agachados frente a una tubería abierta, ajustando válvulas de engranaje. Tenían la cara roja de frío, pero nadie dejaba de trabajar. Bradley se acercó en silencio. Están trabajando duro. Vine a echar un vistazo. Los entrenadores se giraron sobresaltados, especialmente el niño más pequeño, que tardó un poco en reaccionar. Se puso de pie, torpemente, todavía sosteniendo una llave inglesa, con el rostro enrojecido. Gracias, señor. Este joven era Hamilton, el subdirector del equipo de construcción de la máquina de vapor. Bradley sonrió levemente y su mirada se posó en el nuevo dispositivo. Se trataba de una caldera reguladora de presión de vapor semienterrada en una base de ladrillo, con tuberías de cobre y canales conductores de calor que se extendían oblicuamente, como serpientes de acero que emergían del subsuelo. Al costado se soldó una placa con la inscripción borrosa por las altas temperaturas, quedando solo la frase Marea Roja número 1 puso invernal, casi ilegible. ¿Podría ser esta la máquina que evitó que el distrito oeste se congelara?, preguntó Bradley, observando cómo la válvula expulsaba continuamente vapor blanco. Hamilton, que estaba agachado cerca comprobando el manómetro, se dio la vuelta con un tono de orgullo en la voz. Eso, bueno. Probablemente podría elevar la temperatura geotérmica de 20 grados a 37 o 38 grados. Se rascó la cabeza y añadió, pero la tecnología aún no está completamente desarrollada, necesitamos monitorearla a diario. Si una tubería se agrieta, hay que excavar y reconectar toda la sección. Bradley no se rió, en cambio, asintió. Estaba lejos de ser elegante o preciso, parecía más bien una monstruosidad improvisada hecha con una pila de chapa metálica y soldaduras calientes. Pero fue eficaz. Efectivamente evitó que las casas calentadas en la región de la Marea Roja se convirtieran en bodegas de hielo. Bradley se giró para mirar el final del conducto. Por cierto, alguien del distrito este informó ayer que la temperatura en los invernaderos más alejados era baja y que no llegaba el calor. ¿Lo comprobaste? Verificado, respondió un técnico mayor que estaba cerca. Esa sección de la tubería está enterrada, por lo que la presión térmica es insuficiente. Estamos ajustando un componente. Debería volver a la normalidad más tarde hoy. Y genial, asintió Bradley, con la mirada recorriendo la neblina. Trabajasteis muy duro. Pediré a logística que envíen más comida caliente esta noche. No dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse. Cuando regresó a la plaza administrativa, ya estaba oscuro. Pero la sala de conferencias estaba bien iluminada y el calor de la chimenea y las tuberías de vapor hacían que la atmósfera fuera tan acogedora como la primavera. Bradley se sentó a la cabecera de la mesa, con una tetera todavía caliente a su lado. En secuencia llegaron representantes de la oficina de artesanos, de la fábrica de pescado ahumado y del departamento de educación. La caldeada sala de conferencias se llenó de voces entrelazadas y sobre la mesa se colocaron varios cuencos de carne guisada, enviada desde la cocina como refrigerio nocturno. Bradley hojeó una hoja de notas y dijo sucintamente, el festival del año pasado fue genial. El festival de primavera de este año debe planificarse con mucha antelación, así que tiene que ser aún mejor. A continuación vinieron los planes para el festival de primavera en cada distrito. El representante del distrito de artesanos se levantó, arremangándose con entusiasmo. Hemos preparado un desafío de perforación de hierro invernal. Placas gruesas de acero suministradas por los talleres, perforadas in situ, para ver quién tiene la mano más firme y la mayor fuerza. ¿Qué tiene de interesante? No es tan buena como la forja del año pasado, dijo alguien riendo. La fábrica de pescado ahumado organiza este año el concurso del rey del pescado en conserva. Cada familia de pescadores aportará un barril, y el jurado catará el mejor sabor. Queremos que el sabor del mar llene la plaza. Creamos una nueva carrera de nieve, con un recorrido de obstáculos que incluye columpios de cuerda, escalada en red e incluso escalada en pendientes de hielo. Bradley anotó cada elemento, tomando notas ocasionalmente o asintiendo con la cabeza. Esperó a que todos terminaran de informar sus resultados antes de cerrar su libro de contabilidad. Tal vez Lord Lois no pueda asistir a la parte de presentación del festival. Pero recuerden, hagan de este el festival más brillante de todo el territorio del norte, no solo para el espectáculo, sino para que todos sepan que el territorio de la Marea Roja será aún mejor este año. La sala quedó en silencio, seguido de una ronda de aplausos. Hasta altas horas de la noche, la chimenea de la mansión del señor de la Marea Roja ardió intensamente. Sus llamas se reflejaban en las paredes de piedra y proyectaban sombras parpadeantes. Lois estaba sentado en una silla, sosteniendo al bebé en sus brazos, meciéndolo suavemente. El niño había nacido hacía poco, sus rasgos aún no estaban del todo desarrollados, solo ocasionalmente chasqueaba los labios, gruñía un par de veces y luego caía en un sueño profundo. La alfombra junto a la chimenea era suave y gruesa, y la habitación estaba tan cálida que uno casi podía olvidar que afuera, a través de la ventana, era una noche de invierno en el territorio del norte, con la ciudad cubierta por una gruesa capa de nieve. Bradley estaba cerca, pasando página tras página de su informe. En cuanto a la distribución, el área de almacenamiento es estable y el suministro de carbón debería durar hasta la fiesta de la primavera sin problemas. La enfermería ha completado el aislamiento de los pacientes con gripe y Mary tiene suficiente medicación.
Los preparativos para el festival de primavera avanzan sin contratiempos. Los informes de todos los distritos son positivos y el sistema de evaluación sigue funcionando como siempre. Hizo una pausa y cerró el pequeño pergamino. No hay grandes peligros ocultos. Todo está bajo control. Lois levantó la vista, escaneó el documento y le sonrió. Contigo al mando, estoy tranquilo. Bradley hizo una ligera reverencia y bajó un poco la voz. Es mi deber. El informe diario debería haber terminado aquí. Pero Lois volvió a acariciar suavemente al niño dormido en sus brazos y luego miró a Bradley. Durante la mayor parte del próximo año, es posible que no esté en Ciudad Marea Roja. Bradley hizo una pausa. Lois continuó. En Por Toda Alborada, se ha completado el levantamiento topográfico básico. Tan pronto como se derrita la nieve, debería comenzar la primera fase de hincado de pilotes y excavación de la dársena del puerto. Por lo tanto, los asuntos aquí te son confiados. Espero que, en mi ausencia, la marea roja siga igual. Bradley asintió. Tenga la seguridad, mi señor, que me encargaré de todo. Miró al niño en brazos de Lois y de repente dijo en voz baja. Cuando el joven amo crezca y sepa que nació en un invierno como este, seguramente estará orgulloso de ti. Lois sonrió, sin decir nada, simplemente acunando al niño dormido en sus brazos. Y cuando Bradley salió de la habitación, no pudo evitar recordar esa escena reconfortante una vez más. Lois todavía miraba al niño en sus brazos, con una mirada tan dulce como una chimenea en invierno. Una extraña ola de calor lo invadió. Ya era tarde cuando abandonó el castillo de tierra. Bradley entró en la zona de baños públicos, y en ese instante el frío del día pareció disiparse por completo. Este era uno de sus escasos momentos de descanso diario. El joven asistente de turno lo vio y se acercó inmediatamente sonriendo. Lord Bradley, su habitación está lista. Era una pequeña habitación interior individual, con piedras calientes incrustadas en las 4 paredes y agua termal fluyendo continuamente. Junto a la piscina se colocó una bandeja de madera pulida que contenía una tetera, toallas y ropa limpia, todo perfectamente ordenado. Bradley se quitó la capa y se sumergió lentamente en el agua termal, sintiendo que todo su ser se hundía en una suave quietud. En medio de la nube de vapor, dejó escapar un largo suspiro, apoyó la cabeza en la pared de piedra y cerró los ojos. Cuando me fui del sureste por aquel entonces, murmuró Bradley para sí mismo, pensé que sería un trabajo duro. En la familia Calvin, él era simplemente un mayordomo anciano y obediente, una herramienta que podía ser descartada en cualquier momento. Pero aquí, en esta ciudad cubierta de nieve, pero con el calor de la primavera, afectada por la marea roja. Era el administrador jefe, el representante de toda la administración de la ciudad, Lord Bradley como lo llamaban los niños. Sus decisiones determinaron si innumerables familias podrían encontrar calor en una noche de invierno o si podrían comer un plato de estofado en una noche nevada. Su decisión influyó en el funcionamiento ordenado de todo el territorio en medio de las tormentas de nieve. Y lo más importante es que la gente lo respetaba por lo que había hecho, no por quién era. Bradley abrió los ojos y miró la luz ligeramente amarillenta en el vapor. Poder lograr lo que es marea roja hoy, con Lord Lois, en esta tierra de hielo y nieve, dijo en voz baja, quizás sea la decisión más correcta de mi vida. Cuando Bradley salió del baño, todavía estaba nevando. Pero sentía que cada rastro de calor, cada rayo de luz en esta ciudad, parecía hacer eco de ese pequeño y silencioso orgullo en su corazón. Capítulo 327. La luz del sol de la mañana entraba a través de la ventana de cristal, reflejándose en las cortinas transparentes. En el instante en que Lois abrió los ojos, instintivamente llevó su mano a su costado. Su brazo tocó brevemente una suavidad familiar. Era el cabello de Emily mientras dormía, con un ligero toque de calidez matutina y un aroma floral familiar. Sus cejas y sus ojos habían perdido la severidad de la juventud, reemplazados por un brillo maternal y reconfortante. Al otro lado, un pequeño bebé estaba acurrucado contra su pecho, profundamente dormido, sus pequeños puños gruñendo y agitándose de vez en cuando, como si estuviera luchando con alguien en un sueño. ¡Guau! ¿Ya está creciendo después de solo unos meses?, dijo Lois riendo suavemente, inclinándose para besar la frente del niño. Se incorporó lentamente, se puso la capa que estaba al lado de la cama y se quedó de pie frente a la puerta francesa, estirándose perezosamente. El cielo fuera de Ciudad Marea Roja aún no estaba del todo despejado, pero la primera nube de vapor blanco ya se elevaba desde los talleres del Distrito Sur. Parecía que el equipo de vapor había estado probando un nuevo artefacto toda la noche, una vez más. Como de costumbre, Lois levantó delicadamente la mano y dibujó una línea en el aire. Acompañado por un voz casi inaudible, una pantalla de luz translúcida se desplegó silenciosamente ante él. Se completó la actualización diaria del sistema de inteligencia. 1. El Red Tide Workshop District en Hamilton probó con éxito un prototipo de telar a vapor. 2. El quinto príncipe Lambert ha estado visitando con frecuencia la fortaleza secreta de la Iglesia de la Flor de la Pluma Dorada en la capital imperial para mantener conversaciones confidenciales últimamente. 3. En las profundidades de la antigua garganta del abismo, debajo del palacio del altar del campo de nieve, se encuentra un núcleo madre de cría remanente en un estado semidormido. ¿En serio? Al ver la primera información, Lois arqueó una ceja, con un brillo leve en los ojos. De verdad lo hizo. El telar a vapor y su importancia iban mucho más allá del simple tejido rápido. Su aparición significaría que la producción textil ya no dependería del tejido manual. Una vez perfeccionado, el proceso Red Tide marcaría el comienzo de una era verdaderamente industrial para la industria textil. Lois casi podía imaginar el día en que la ciudad de Red Tide podría producir en masa diversos tejidos de algodón, lino e incluso teñidos, enviándolos a todo el territorio del norte e incluso vendiéndolos en todo el mundo. Este chico realmente me abrió un nuevo camino. Debería ir al taller antes del mediodía de hoy para echar un vistazo. Lois asintió con satisfacción y luego procedió a la siguiente pieza de información. 2. El quinto príncipe Lambert ha estado visitando con frecuencia la fortaleza secreta de la Iglesia de la Flor de la Pluma Dorada en la capital imperial para mantener conversaciones confidenciales últimamente.
Después de todo, no es infundado, murmuró Lois. La leve sonrisa en su frente se desvaneció silenciosamente y su expresión se volvió tranquila. Durante 2 meses, los rumores sobre el quinto príncipe Lambert habían estado circulando silenciosamente entre la nobleza de la capital imperial, pero nadie tenía pruebas. Sin embargo, esta información finalmente proporcionó una prueba concreta de todo esto. Luis observó esta inteligencia, pensando en su tercer hermano, Eduardo Calvino. Este hermano mayor, que había sido enviado a la iglesia por el duque para continuar sus estudios en su juventud, parecía ocupar una posición bastante alta dentro de la iglesia. Lois hojeó su cuaderno despreocupadamente. La mayor parte de la información política recopilada en los últimos meses apuntaba en la misma dirección, la creciente fragmentación del panorama político en la capital imperial. Los militares, los funcionarios, la iglesia, la nobleza, todas las fisuras se ensanchaban continuamente. Luis revisó varias notas de inteligencia importantes. El segundo príncipe, graduado de la Academia Militar Imperial, tenía una estrecha relación con el Ministerio de Asuntos Militares. Su propuesta de un sistema de alianza entre legiones nobles contaba con el apoyo de algunos nobles de la frontera. El cuarto príncipe, apoyado por la censura y el Ministerio de Finanzas, abogó por la centralización de los funcionarios y por reformas del sistema ministerial, con el objetivo de reestructurar el poder imperial. Las 8 grandes familias parecían neutrales, pero apoyaban secretamente a diferentes facciones. Las sombras de la Iglesia de la Flor de la Pluma Dorada y de la Federación Esmeralda también aparecieron con mayor frecuencia en las cámaras secretas de los nobles imperiales. Esta información contenía esencialmente los secretos más profundos de estas poderosas figuras, algunos de los cuales eran conocidos solo por 1 o 2 personas. Y todo esto fue expuesto al sistema de inteligencia diaria. Lois cerró su cuaderno y murmuró, entonces, la grieta en la capital imperial se ha abierto por completo. A sus ojos, el imperio era como un templo aún en pie, con los muros del palacio todavía intactos, pero con los cimientos llenos de agujeros. Si un día se derrumbara de repente, otros podrían quedar impactados por el cambio, pero él no se sorprendería. Lois miró a Emily junto a la cama y al pequeño bebé en sus brazos, con los ojos más profundos. Todavía no soy lo suficientemente fuerte para decidir el futuro del imperio. Pero al menos debo ser lo suficientemente fuerte para proteger lo que me corresponde proteger. Suspiró suavemente y luego miró la tercera pieza de información. 3. En las profundidades de la antigua garganta del abismo, debajo del palacio del altar del campo de nieve, se encuentra un núcleo madre de cría remanente en un estado semidormido. Las pupilas de Lois se contrajeron instantáneamente. ¿Cómo es esto posible? Y núcleo restante de la madre cría. Que ese nombre familiar y a la vez nauseabundo ha aparecido nuevamente. Se inclinó hacia adelante para confirmar repetidamente esas palabras. El núcleo remanente de la madre cría existe, altar del campo de nieve, estado semidormido. Debido a su inteligencia excesivamente breve, era como la punta de una presa emergiendo de debajo de una capa de hielo. Pero Lois sabía una cosa, si realmente despierta, todo el territorio del norte, e incluso todo el imperio, podrían no ser capaces de soportar una segunda plaga de insectos. Recordó la aterradora escena del ataque de la madre cría en aquel entonces. Todo un territorio del norte devastado, más de 4/5 partes de la población muerta, docenas de ciudades desaparecieron e incluso los caballeros sangre de dragón reducidos a meros restos. Pensando en ello, Lois comenzó a sentir dolor de cabeza y se llevó la mano al puente de la nariz, presionándolo. Necesito destruir completamente esta cosa, junto con sus cenizas. A continuación, sacó del cajón de la mesita de noche el detallado mapa dibujado a mano del territorio del norte. Esta versión, que él mismo había organizado y marcado varias veces con líneas de batalla y rutas comerciales, podría considerarse el mapa más completo y detallado del territorio del norte disponible en la actualidad. La punta de su pluma cayó sobre un campo de nieve sin marcar, que era el antiguo desfiladero del abismo. Al ver ese lugar, Lois suspiró. El antiguo desfiladero del abismo está cerca de la ruta planificada hacia el puerto del amanecer. Era un campo de nieve sobre un acantilado perpetuamente descongelado, con nieve tan profunda que parecía no tener fondo, frecuentemente infestado de criaturas mágicas e inexplorado hasta el día de hoy. Lois golpeó su dedo varias veces sobre ese espacio en blanco, frunciendo el ceño. Esta área es casi el último espacio en blanco en el mapa del territorio del norte. Pero en ese momento, ya había elaborado rápidamente en su mente un plan preliminar de despliegue. El escuadrón de caballeros de la Noche Blanca debe retirarse. El escuadrón de caballeros de la Noche Blanca era un escuadrón especial de caballeros que él mismo había formado, compuesto por miembros de élite seleccionados de diversas órdenes de caballeros bajo su mando. Cada miembro ostentaba el título de caballero extraordinario o superior. Originalmente, fue creado para lidiar con anomalías desconocidas, entornos extremos y desastres mágicos especiales en el territorio del norte, y no esperaba que se usara tan pronto. Ellos serán responsables de la primera fase del reconocimiento. Si encuentran una entrada, deberían intentar investigar primero. Si no pueden ingresar al área central del altar del campo de nieve, también deben verificar si hay perturbaciones de energía mágica o criaturas mágicas anormales en el área circundante. En cuanto los servicios de inteligencia confirmen que no hay peligro, iré personalmente. Lois se reclinó en su silla, dejando escapar un suave suspiro. Ya no era un insignificante señor local, propietario únicamente de una aldea ruinosa, sino más bien el conde Calvin, que poseía cientos de miles de súbditos. Coordinaba las principales ciudades del territorio del norte y soportaba el peso de la situación del territorio del norte. El momento en que realmente fue a ese altar tuvo que ser un momento de absoluta certeza. Esta vez, no solo tenía que desentrañar el misterio, sino también asegurarse de que nadie muriera en una segunda calamidad causada por la madre cría. ¿Qué tienes? Un suave susurro llegó a su oído, la voz de Emily, ligeramente ronca por la respiración de alguien que acababa de despertar. Lois guardó rápidamente el mapa que sostenía, y su habitual sonrisa amable apareció en su rostro. Nada. Solo revisó algunos informes fronterizos de rutina. Emily, sin embargo, lo miró durante 2 segundos, como si tratara de descifrar algo a través de sus ojos. Se incorporó, envuelta en una manta fina, con un tono algo testarudo. Siempre eres así, escondiéndote y aguantándolo todo. Si de verdad hay un problema, ¿por qué no me lo cuentas? Como tu esposa, también puedo ayudarte a compartirlo.
Lois se rió entre dientes, extendiendo la mano para acariciar suavemente su cabello. No es nada grave, solo un poco de acoso por parte de algunos remanentes bárbaros en la frontera noroeste. No es una crisis de ninguna manera. Emily asintió levemente, todavía un poco desconfiada, pero terminó por no insistir más. En ese momento, el bebé, envuelto en un paño junto a ellos, se giró ligeramente en la suave manta, haciendo pequeños sonidos de succión con la boca. Emily lo levantó rápidamente, dándole palmaditas suaves en la espalda con la mano. Mira, sonrió, el pequeño ya puede incluso darse la vuelta. Lois se acercó y tocó suavemente la naricita del niño con el dedo. El pequeño estornudó, se sobresaltó y gruñó 2 veces, acurrucándose de nuevo en los brazos de su madre. En 2 días iré a Puerto da Alborada, dijo Lois en voz baja. La construcción del puerto está a punto de comenzar y necesito ir en persona. Emily no lo dudó, solo asintió levemente. Lo sé, es algo que debes hacer. Deja que Sif vaya contigo también, has estado a mi lado todo el tiempo, probablemente te extrañe. En ese momento, Emily no pudo contener su sonrisa, mirando al bebé en sus brazos. ¿Traerle un hermanito o hermanita? Ambos funcionan, sonrió Lois, extendiendo la mano para ponerla sobre su hombro. Después de que Emily y el niño volvieron a dormirse, Lois se quitó la bata, se sentó con las piernas cruzadas sobre la gruesa manta al lado de la cama y cerró los ojos en contemplación. Exhaló lentamente, su de batalla fluyó suavemente a través de sus vasos sanguíneos, pulsando sutilmente con cada respiración, tenues hilos rojos de batalla aparecían y desaparecían en su piel. Gracias a los diversos recursos proporcionados por el sistema de inteligencia diaria, su coeficiente intelectual de batalla ya había alcanzado el nivel de un caballero de élite de alto nivel. Combinado con la misteriosa amplificación obtenida en la corte de la vid llameante y el bono mágico del corazón primordial. Su verdadera fuerza probablemente residía en la de un caballero extraordinario de nivel medio. Se podría decir que el actual Lois era uno de los luchadores más fuertes del territorio Marea Roja. Después de unas cuantas respiraciones, abrió los ojos, exhaló un aliento turbio y su aura volvió a un estado estable. Entonces, un nuevo día comenzó. Después de lavarse, se puso una impecable túnica señorial de color rojo oscuro y salió del vestíbulo. El desayuno ya estaba servido abajo, gachas de avena calientes, queso sabroso y un guiso de cordero con frijoles. Durante la comida, Lois habló poco, limitándose a hojear una versión preliminar del presupuesto del Festival de Primavera, preparado por los funcionarios del distrito. Y ocasionalmente anotando sugerencias de correcciones en los márgenes del papel. Después de comer, salió del salón. En la nieve, al final del largo pasillo, un carruaje llevaba mucho tiempo esperando. Lambert estaba de pie frente al carruaje, todavía vistiendo su capa de caballero negro. Ahora era el comandante supremo de las fuerzas militares de la Marea Roja, controlaba todas las guarniciones del territorio, los derechos de asignación y el suministro de inteligencia militar externa. Pero, mientras no hubiera batallas urgentes, él permanecía habitualmente al lado de Lois, tal como había protegido a ese niño solitario durante los días que estuvieron con la familia Calvin. Tenemos una agenda muy ocupada hoy, Lord Lois, dijo Lambert, inclinando la cabeza respetuosamente y abriendo la puerta del carruaje. Lois asintió levemente, pero se detuvo antes de subir al carruaje y se giró para decir, envíen al escuadrón de la Noche Blanca. Su objetivo es el cañón al sur de Puerto Aurora. La mirada de Lambert se profundizó, ¿una misión especial? Sí, dijo Lois sin cambiar de expresión. Un caballero informó que hay un antiguo altar allí con actividad mágica anormal, que podría afectar la construcción del puerto. Diles que se acerquen con precaución y no se adentren precipitadamente en aguas profundas. Esta era una razón que él había inventado específicamente, porque la existencia de un núcleo remanente de la madre cría no podía revelarse fácilmente, ni siquiera a sus caballeros más cercanos. Lambert no hizo más preguntas, simplemente se golpeó el pecho con el puño izquierdo y dijo en voz baja, como usted ordene. Lois asintió levemente, pero su mirada se desvió hacia el tenue vapor y humo en la distancia. Vayamos primero a la base experimental de máquinas de vapor. Entendido, asintió Lambert en señal de reconocimiento y luego hizo un gesto hacia adelante. El cochero obedeció en silencio, moviendo suavemente las riendas, y el carruaje avanzó lentamente hacia el barrio de talleres. Al abrir la puerta del taller salió un fuerte olor a vapor. Un joven con un delantal manchado de grasa estaba inclinado sobre un dispositivo complejo, sosteniendo una palanca de control de velocidad y un libro de registro, tan concentrado que parecía haber olvidado el mundo entero. Solo después de aclararse la garganta, Lambert levantó la vista y vio la capa roja entrando en el taller. Lord Lois. Hamilton prácticamente saltó de la cama, quitándose las gafas rápidamente. ¿Por qué vino en persona? Lois se acercó unos pasos más, su mirada se posó en la máquina de metal que giraba lentamente, su tono era suave. Escuché que has creado algo nuevo recientemente. Hamilton asintió tímidamente, algo perplejo, sí. Intenté modificar el cigüeñal y el resorte de la máquina de vapor anterior, usando un mecanismo de biela para mover el vehículo hacia adelante y hacia atrás, lo que permite un movimiento continuo. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Las pruebas preliminares demuestran que la eficiencia de la operación por una sola persona es más de 5 veces mayor que la del tejido tradicional. Tras hablar, dio unos pasos rápidos para activar una válvula lateral. Con un suave clic, la máquina de vapor emitió un leve silbido y la lanzadera en el bastidor comenzó a moverse como el viento. Los hilos del telar se entrelazaron rápidamente y, en un instante, se formó un pequeño trozo de tela. Lambert observó con el ceño ligeramente fruncido. Lois observó en silencio durante un largo rato antes de asentir levemente. La idea es buena, pero todavía es un poco tosca, necesita algunos ajustes. Hamilton asintió repetidamente. Entiendo, lo modificaré inmediatamente. Sin embargo, Lois levantó la mano para detenerlo, diciendo, puedes empezar con una producción experimental a pequeña escala. El taller te asignará un grupo de prueba de 30 personas. No te apresures, resuelve los problemas uno por uno. Hizo una pausa y añadió, pero realmente lo hiciste muy bien. El rostro de Hamilton se sonrojó rápidamente y finalmente logró decir, gracias, mi señor, no lo decepcionaré.
En ese momento, era como un joven que acababa de recibir elogios de su maestro. Pero lo que había inventado era la semilla de una revolución industrial que podría afectar al mundo entero. Capítulo 328. La nieve caía en este lugar silencioso, donde incluso la luz del sol dudaba en penetrar. Thomas, el capitán de los Caballeros de la Noche Blanca, dio una voltereta y aterrizó. Un suave clac resonó cuando sus botas tocaron la nieve helada. Su hombrera llevaba el emblema del territorio de la Marea Roja, un sol y una daga cruzada, simbolizando la gloria del Escuadrón de la Noche Blanca. Detrás de él, 14 caballeros extraordinarios también desmontaron, esperando sus órdenes. Thomas contempló las profundidades de la antigua garganta del abismo, tragada por la niebla nevada, su destino en este viaje. Repito las palabras originales de Lord Lewis: no traspasar, no avanzar imprudentemente, priorizar la autopreservación. Si encuentran algo inusual, repórtenlo de inmediato y no se aventuren más por su cuenta. Aunque Thomas se mostraba ocasionalmente ingenioso y de buen humor en privado, en ese momento su tono era solemne, carente de cualquier rastro de humor. Todos los caballeros de la Noche Blanca asintieron en comprensión, reconociendo sus palabras. Salir. Tan pronto como habló, 15 figuras desaparecieron rápidamente en la extensión nevada, avanzando hacia su objetivo. El clima del antiguo cañón del abismo era muy duro, casi capaz de matar toda la vida con el viento, pero para estos caballeros extraordinarios, eso no era nada. En el camino, observaron sus alrededores, evitaron un oso polar de alto nivel que estaba hibernando y rodearon varios grupos de jabalíes del campo de hielo que hurgaban en pilas de cadáveres en busca de huesos. Fue una pena que su objetivo no fuera cazar esta vez, de lo contrario habría sido una gran cosecha. Finalmente, cuando se acercaron al borde del objetivo que Lewis había indicado, el aire se volvió excepcionalmente opresivo. Era una fluctuación extremadamente sutil, no fuerte, sino un frío que helaba los huesos, como si un deseo decadente y frenético estuviera escondido en el viento, royendo tus oídos. Hay algo aquí. Kane, un jinete explorador, levantó la mano para indicarle a todo el equipo que se detuviera. Poseía el talento heredado de detectar el peligro, lo que lo convertía en un activo raro y valioso, así como en un miembro clave del Escuadrón de la Noche Blanca. Todos activaron sus barreras de batalla y miraron en la dirección que él indicó. En la persistente niebla de nieve, varias figuras indistintas flotaban lentamente. Se agacharon y se arrastraron a 4 patas como bestias en la nieve. No se trataba de restos bárbaros ordinarios ni de bestias mágicas convencionales. Sus cuerpos estaban deformados y retorcidos, su piel expuesta estaba cubierta de patrones oscuros y negros, como si esporas viscosas se aferraran a ellos. Sus ojos sin vida y de color rojo sangre murmuraban repetidamente frases vagas. Antiguo abismo, hambriento y voraz, regresa. Aquellas voces eran profundas y caóticas, pero tenían un poder que penetraba el corazón, resonando y permaneciendo en el aire. Ellos alguna vez fueron humanos, susurró un caballero en tono crítico. Ahora probablemente se han vuelto completamente bestiales. La expresión de Thomas era sombría. El antiguo dios del abismo helado, esa es la fe prohibida de la vieja tierra de las nieves. El imperio una vez lo consideró un dios malvado. Hizo una pausa y su mirada se oscureció. Captúrenlos vivos. Necesitamos averiguar qué son. De inmediato, Thomas hizo un gesto con la mano, y el Escuadrón de la Noche Blanca se movió al instante como sombras en la nieve, dispersándose silenciosamente en varias direcciones para rodearlos. Esta era su formación estándar para cazar monstruos en silencio. Varios caballeros sacaron una bomba mágica azul-verde de sus cinturas. Se trataba de bombas mágicas concentradas hechas de hoja de hielo, una munición táctica no letal desarrollada por Silco. Contenían niebla de esencia de hoja helada, capaz de liberar instantáneamente una gran cantidad de gas paralizante a baja temperatura. Eran muy eficaces contra objetivos demonizados y fuera de control, especialmente hábiles para debilitar las reacciones musculares y las respuestas nerviosas, causando pérdida del conocimiento. 3, 2, 1. Varias bombas mágicas de hoja de hielo concentradas fueron lanzadas simultáneamente, aterrizando y rodando en el área objetivo antes de explotar con un estruendo. Auge. De repente, una nube de humo azul se abrió y se extendió instantáneamente por la llanura nevada, envolviendo a las bestiales criaturas. Las criaturas bestiales se tambalearon, sus movimientos notablemente lentos. Una de ellas incluso tembló violentamente, como si sus nervios estuvieran paralizados. Pero en el siguiente instante, una criatura bestial, más alta que la otra, de repente rugió hacia el cielo, liberándose violentamente de la niebla que la mantenía cautiva. Sus pupilas brillaron de un rojo sangre, sus venas se hincharon, la saliva espumó profusamente de su boca y los fragmentos de batalla en su cuerpo se transformaron en un intenso humo negro, repeliendo con fuerza la niebla. No funcionó. La bestial criatura saltó hacia Thomas como un tigre hambriento atacando, sus garras dejando rastros en el aire. Abandonen la captura, prioricen la autopreservación. Rugió Thomas, y su batalla aumentó al instante. Un círculo de batalla de color rojo oscuro explotó bajo sus pies, abrasador y violento. Su espada larga golpeó furiosamente, dejando un rastro rojo brillante en el aire. Grieta. La criatura bestial que atacó apenas tocó el suelo cuando su brazo derecho fue completamente cercenado por la energía de batalla, cayendo sobre la nieve. Antes de que pudiera siquiera gemir, fue reducido a cenizas por las llamas rojas. No te detengas en ello, resuélvelo rápidamente. Comprendido. El Escuadrón de la Noche Blanca entró inmediatamente en modo de combate y 14 llamas de energía de batalla estallaron simultáneamente. Una criatura bestial rugió y cargó, sus músculos saltaron como rocas y su garra creó un boom sónico. Estallido. Fue recibido de frente por un joven caballero que blandía un enorme escudo. Una onda azul pálido del escudo y de batalla brilló a su alrededor, y el pesado escudo chocó directamente con la inmensa fuerza, produciendo un rugido ensordecedor. El cuerpo de la bestia fue arrojado a 2 metros de distancia, y en el aire, la hoja del escudo del caballero giró, describiendo un amplio movimiento en forma de media luna. Grieta. El sonido de los huesos rompiéndose se mezcló con un rugido, que fue silenciado instantáneamente.
Al otro lado, un caballero de cabello oscuro, acechando a un lado, envolvió su cuerpo en energía de batalla tormenta, rodeando instantáneamente al enemigo desde atrás. Silbido. Dos dagas de color azul hielo cortan el aire, perforando con precisión la columna vertebral y la arteria carótida del monstruo desde atrás. Antes de que pudiera reaccionar, su columna se rompió y la sangre brotó. En ese momento, otra criatura bestial atacó a Kane, que era más débil y estaba en la última fila, rugiendo como un trueno. No dejes que se acerquen. Un caballero alto con escudo y hacha rugió y una ola de energía azul profunda se elevó en el aire. Alzó en alto su hacha escudo, gritó y golpeó con una fuerza inmensa, haciendo temblar toda la nieve. Auge. El monstruo se estrelló contra el suelo, una masa sangrienta, ya no se movía. Cada uno de estos monstruos era comparable a un guerrero bárbaro de alto nivel, poseía una fuerza inmensa, una velocidad increíble y ninguna reacción al dolor. Los que tenían los brazos cortados aún blandían sus garras, y los que tenían las piernas rotas aún podían rodar y morder, como una maldición de los no muertos. Pero la coordinación del escuadrón de caballeros de la Noche Blanca fue precisa y eficiente. Cada golpe, cada bloqueo, parecía ensayado 1000 veces, como las tácticas mecánicas de engranajes entrelazados. Las luces del de batalla se entrelazaron en la noche, algunas azules, otras rojas, a la vez escalofriantes y deslumbrantes. Y esos 12 monstruos enfurecidos fueron derrotados uno por uno en menos de medio minuto. Sus cuerpos yacían tendidos sobre la nieve manchada de sangre, completamente inmóviles. Las manchas de sangre en la nieve aún no se habían congelado completamente, eran gruesas y negras y desprendían un olor extraño y penetrante. Thomas se arrodilló sobre una rodilla, usando una daga corta para abrir los restos de uno de los monstruos. La punta de su dedo tocó el músculo del hombro lacerado, sintiéndolo extrañamente viscoso, como si estuviera mezclado con una especie de membrana de esporas. Es algo similar a la estructura de los cadáveres de los insectos, murmuró, frunciendo aún más el ceño. Levantó la mirada, sus ojos como dagas. ¿Oíste, antiguo dios del abismo helado, regresa? Estos locos están rezando por algún tipo de existencia. Un caballero añadió en voz baja, el dios en quien creían los juramentados de las nieves, el antiguo dios del abismo helado. La expresión de Thomas se volvió aún más severa. Si estas criaturas mutantes estuvieran realmente conectadas con el nido madre del apocalipsis. Así pues, este altar estaba lejos de ser simplemente una ruina abandonada. Se levantó y dio la orden con calma, dejen 2 cabezas y varias muestras de tejido para que las llevemos al territorio de la marea roja, especialmente la sangre negra y la piel estampada. Entierren los demás cadáveres en el lugar, excaven a fondo. Varios miembros del equipo comenzaron inmediatamente a manejar la situación de manera especializada. Thomas gritó el nombre de un caballero, Ice. Un joven delgado dio un paso adelante, era el jinete más rápido del escuadrón. Debes desandar nuestros pasos inmediatamente y regresar a un lugar seguro. Si no regresamos para el final del día, escribe un breve informe de lo que encontramos, envíalo a Ciudad Marea Roja y entrégaselo personalmente a Lord Lois. Dile que el nido madre del apocalipsis podría no estar completamente muerto. Ice asintió, entiendo. Sin ninguna despedida dramática, desapareció al instante siguiente, entre el viento y la nieve. Thomas se puso lentamente el casco y la hebilla de metal se cerró con un clic. Se giró para mirar a los 13 caballeros silenciosos que estaban detrás de él. Sigamos adelante. Nadie respondió, pero todos asintieron en silencio, escuchando atentamente. Avanzaron lentamente por una grieta en la ladera del antiguo desfiladero del abismo. La capa de nieve bajo sus pies era gruesa, gélida y helada, solo con el de batalla protegiendo sus cuerpos pudieron mantener la movilidad. De repente, al final, Kane susurró una advertencia, capitán, mire hacia adelante. La mirada de Thomas se agudizó, siguiendo la dirección indicada. De repente apareció a la vista una protuberancia anormal. Era una superficie curva y semicircular, con nieve congelada formando una capa de hielo duro en la parte superior y sus bordes cubiertos de patrones de grietas anormales. Retira el hielo y la nieve de la superficie. Usa 2 bombas mágicas pequeñas, detonándolas en los bordes sin dañar el interior. Comprendido. 2 jinetes avanzaron rápidamente, arrodillándose para colocar las bombas. Una explosión amortiguada retumbó a través del hielo y la nieve, y la onda expansiva levantó grandes cantidades de niebla helada. En la densa niebla blanca, fragmentos de hielo se dispersaron como cuchillas en movimiento y las vibraciones heladas hicieron que el aire pareciera temblar. Cuando el polvo se asentó un poco, el contorno de una enorme losa de piedra emergió de la nieve. Thomas envainó la espada corta que llevaba en la cintura y caminó rápidamente hacia adelante. Las suelas de sus botas producían un crujido sordo sobre el hielo y las puntas de sus dedos barrían los últimos restos de nieve que acababa de arrancar la ráfaga de viento. Las runas distorsionadas talladas en la superficie de la losa de piedra aparecieron ante sus ojos. Thomas los reconoció de inmediato como escritos de la época de la antigua Tierra Nevada, pero eran más complejos, más antiguos. Se le encogió el corazón y murmuró, los encontré. Al oír esto, los miembros del escuadrón se reunieron lentamente, pero mantuvieron la distancia de combate, sin que nadie actuara precipitadamente. Dividíos en grupos y retirad la capa de hielo a lo largo de las grietas. A medida que palada tras palada los trozos de hielo eran arrojados a un lado, la entrada enterrada bajo la nieve finalmente reveló su verdadera apariencia. Era una entrada con una escalera de piedra parcialmente desmoronada, desgastada y manchada por el tiempo y las heladas, pero que aún así conducía a una zona subterránea profunda. Y en el instante en que se abrió, el aire cambió. Lo que emanaba de los escalones de piedra no era solo olor a descomposición, sino un hedor mezclado con podredumbre, sangre y olor a carne cruda y en descomposición, que hacía que la gente frunciera el ceño involuntariamente. Un caballero sacó una antorcha de mango largo de su mochila, la encendió y la arrojó al fondo del pasaje. La antorcha dibujó un arco de luz roja y luego se hundió en la oscuridad. Unos segundos después, el punto de luz no se disipó como de costumbre, sino que, tras caer durante unos segundos, fue tragado por una niebla negra, dejando únicamente un tenue resplandor rojo que se hundía en el abismo.
Thomas entrecerró los ojos, observando la dirección en la que desapareció la luz roja, murmurando para sí mismo, sin fondo. Se puso de pie y su mirada recorrió a los miembros del escuadrón que estaban de pie solemnemente a su lado. Nadie mostró miedo, pero sus miradas eran un poco más cautelosas que antes. Carter y Rick, monten guardia ahí arriba. Si no regresamos en 30 minutos, sigan el plan de volver al territorio de la Marea Roja y entregar el informe. Sí, respondieron ambos, sin decir nada más. El resto, síganme. Thomas no perdió tiempo y se adentró en la oscuridad. Sus pasos resonaban suavemente. Los otros 11 caballeros de la Noche Blanca lo siguieron de cerca, entrando en fila india. A cada paso que descendía, el aire se hacía más húmedo y el sonido del viento parecía ser reemplazado gradualmente por una especie de susurro. Era un lenguaje extraño, vago, ronco, murmurante, como poesía rota recitada repetidamente, pero todas las palabras habían perdido su significado, dejando solo ecos absurdos. Algunos de los caballeros tenían el rostro pálido y gotas de sudor frío corrían por sus frentes. Thomas se giró de inmediato y dijo, vacía tu mente. Es solo contaminación mental residual, no una invasión sustancial. De repente, Kane levantó la mano bruscamente, indicando a todos que se detuvieran. En la pared rocosa que había delante, vagamente visible bajo una capa de hielo, emergía un antiguo mural, enterrado por el tiempo. Thomas dio un paso adelante y, a la luz de la antorcha, un antiguo e inmenso mural se reveló gradualmente bajo la escarcha. La pintura representaba a un hombre y una mujer de pie en un altar, con expresiones solemnes. A sus pies, dos bestias gigantescas y retorcidas yacían sometidas, como criaturas demoníacas fuera de control, mostrando sus colmillos y gruñendo, como si estuvieran a punto de destruir el cielo y la tierra. Esa mujer, murmuró un caballero. Las pupilas de Thomas se contrajeron de repente y una mano helada le apretó el corazón. El rostro de la mujer era sorprendentemente similar al del nido madre del Apocalipsis, que habían presenciado personalmente durante la guerra del Apocalipsis. Podría ser el nido de la madre del Apocalipsis, susurró un jinete con voz temblorosa. No eran idénticos, pero había una sorprendente sensación de resonancia. Como si mirara a través del mural, a cada alma que se acercaba a ella. Fría, indiferente, crítica, como una hormiga superior observadora. De repente una presión mental aterradora descendió sobre nosotros. No solo Thomas, sino todos los caballeros extraordinarios a su alrededor también vieron sus expresiones drásticamente alteradas. No eran personas comunes y corrientes. Eran caballeros que habían cruzado el umbral de lo extraordinario, todos ellos individuos de fuerte personalidad. Pero incluso ellos sintieron que su voluntad era arrancada por una fuerza invisible, sus almas arrastradas al abismo de esos ojos vacíos del mural. Para escuchar. Un caballero cayó de rodillas, agarrándose fuertemente la cabeza, con las venas abultadas en la frente y un hilo de sangre corriendo por las comisuras de la boca. Otros dos intentaron sacar sus espadas, pero casi se las clavaron en el pecho. Eso no era una ilusión. Era un susurro antiguo y siniestro que se filtraba en su conciencia a través del mural, a través del sonido. Todos. Realicen la técnica de respiración, gritó Thomas. Inmediatamente, todos los caballeros activaron su I de batalla, usando su propia fuerza para resistir la voluntad invasora, una escena que se asemejaba a chispas llameantes en una noche nevada. Una lucha mental invisible estalló en silencio. Tras una docena de respiraciones profundas, los susurros se fueron apagando poco a poco y la opresión se disipó como una marea. Los caballeros se arrodillaron, jadeando, con el sudor frío empapando sus armaduras. Nadie se atrevió a volver a mirar directamente el mural. El rostro de Thomas estaba pálido, una gota de sudor frío colgaba de su sien. No, esto definitivamente no es algo que podamos resolver por nuestra cuenta. Nuestra misión es recuperar la información y dejar que Lord Lois decida. Se dirigió a los miembros de su equipo, retírense. Capítulo 329. Tu subordinado es incompetente. El comandante Ferran, de los Caballeros de Hielo, se arrodilló. Gotas de sudor frío le corrían por la frente. Su rostro estaba tan sombrío que parecía que las lágrimas estaban a punto de caer. Los bordes de su armadura de aura de combate aún no se habían retraído, lo que indicaba claramente que acababa de escapar de una situación peligrosa. Llegué hasta el final de los primeros escalones de piedra del altar, relató en voz baja. Más adelante, mi voluntad empezó a nublarse y mis percepciones se volvieron caóticas. Incluso con un aura de combate protegiendo mi cuerpo, era difícil mantenerla. Si me abría paso a la fuerza, temía volverme loco. Un profundo silencio cayó sobre el campamento improvisado. Lois estaba de pie frente a la mesa, con la mirada fija en las coordenadas marcadas en rojo en el mapa. Después de un largo rato, dejó escapar un suave suspiro. Su tono no era acusatorio, sino gentil. No te culpes, lo hiciste muy bien. Es muy probable que ni siquiera un caballero de élite pueda penetrar ese bloqueo mental. Ferran hizo una breve pausa y luego miró a Lois. Desde la muerte del duque Edmond, no ha habido ningún verdadero caballero del pico en todo el territorio del norte. Ferran era un caballero extraordinario de alto nivel, el combatiente individual más poderoso de todo el territorio de la Marea Roja, e incluso de todo el territorio del norte. Esta investigación fue precisamente la razón por la que Lois lo había llamado nuevamente desde el frente norte, con el objetivo de descubrir los secretos de este misterioso altar. Sin embargo, también se le impidió continuar. En otras palabras, nadie en todo el territorio del norte del Imperio de Sangre de Hierro ha podido descubrir de forma independiente la verdad sobre este antiguo altar. Estas ruinas no son comunes, dijo Lois con una mirada severa. Que este es el altar de un dios maligno, y debemos asestarle un golpe devastador. Cuando su voz se desvaneció, todos se tensaron. Lois ya había cogido un bolígrafo y escrito una línea en el resumen táctico, nivel táctico ajustado a, verificación de fuego real de la bomba mágica modelo 3. La tormenta de nieve continuó y el mundo era un lienzo monocromático. Una gran plataforma con una suave pendiente había sido despejada de nieve en el cañón del antiguo abismo.
y un enorme dispositivo de color hierro oscuro estaba siendo colocado lentamente a 300 metros del altar en el campo de nieve. Era una bestia de acero, como si hubiera sido arrancada del mismísimo infierno. 6 bueyes de acero fuertemente blindados, con cuellos tan gruesos como pilares de piedra, exhalaban una niebla blanca mientras luchaban por tirar del pesado carruaje. En el centro de la plataforma de artillería se instaló de forma visible un tubo metálico colosal, tan grueso como la cumbrera de un tejado. Era completamente negro y brillante, entretejido con ranuras rúnicas de color blanco plateado y canales fluidos, brillando con una luz mágica imperceptible en el resplandor frío. Este cañón fue forjado a partir de hierro fundido, un metal que no se corroería durante 1000 años, resistente a altas temperaturas y al reflujo de energía. Los artesanos lo templaron 1000 veces en forjas de vapor, haciéndolo tan estable como una montaña. El cañón fue pulido hasta obtener un acabado de espejo para reducir la pérdida por fricción y la energía de retroceso durante el disparo de la bomba mágica. Este fue el proyecto de investigación secreto del taller Marea Roja durante 3 años, un pináculo de habilidad artesanal. El lanzador de cañón de bombas mágicas, el único cañón del mundo capaz de resistir la bomba mágica de tercera generación. El hombre junto a Lois tenía ojos brillantes y voz temblorosa. Hijo mío, por fin va a hablar. Naturalmente, fue Silco quien habló. Llevaba un abrigo blanco que no le sentaba bien, una sonrisa fervorosa fuera de lugar en el rostro, las manos entrelazadas y frotándose contra el pecho, como si no se tratara de una prueba, sino de una celebración a punto de tener lugar. Lois estaba de pie junto a él, en un punto alto del campo de nieve, a cientos de metros de la bomba mágica, observando a la tripulación del cañón completar el proceso de calibración final. Detrás de él, toda una línea de caballeros custodiados formaba un perímetro defensivo, con medidas de seguridad impecablemente rigurosas. No fue cobardía sino más bien el hecho de que un caballero no se esconde bajo un muro derrumbado. Lois se volvió hacia Silco y le preguntó, ¿estás seguro de que puedes penetrar ese sello de nivel inferior? Si ni siquiera eso funciona, dijo Silco con una sonrisa irónica, entonces no tendré más remedio que sugerir el loco plan de lanzar 2 bombas simultáneamente. Lois no respondió, solo bajó la cabeza para mirar el mapa, los marcadores de posición y dirección del viento en la consola de control frente a él, y luego echó un vistazo a los jinetes ocupados transportando equipo abajo. Esta era una unidad de élite compuesta por caballeros de la Marea Roja, especialmente entrenados en el uso de la bomba mágica. Todo el personal siguió un proceso extremadamente preciso para iniciar el procedimiento de carga sellada. Porque esta no era un arma común y corriente. Fue el resultado final de 3 años de desarrollo secreto del territorio Marea Roja, un monstruo creado conjuntamente por el taller Marea Roja y el Bosque Mágico. La tercera generación de la bomba mágica Marea Roja, la bomba mágica. El cuerpo de la bomba tenía más de 4 metros de largo, era completamente azul oscuro y tenía una estructura en espiral entrelazada diseñada para resistir la presión y conducir el calor. Su interior era una estructura hueca de doble cámara, con un núcleo moldeado a partir de un núcleo de energía condensada incrustado en su centro. Era un cristal negro que almacenaba fluido de cristal de bestia mágica destilado y comprimido, así como fluido para extraer energía mágica. Su actividad era extremadamente alta, latía constantemente débilmente, como el corazón de alguna criatura dormida, pero casi despertando. Y los materiales fueron extraordinarios. Se utilizaron 10 cristales raros de bestias mágicas del territorio del norte, con proporciones de extracción extremadamente rigurosas. Supervisadas conjuntamente por el Departamento de Investigación Farmacéutica de Red Tair y el taller. Más importante aún, la matriz del patrón mágico del núcleo que estabilizó todo el flujo de energía de la bomba no pudo ser completada independientemente por la Marea Roja sola. Lois había escrito personalmente para consultar a los 3 archimagos del Bosque Mágico, y luego el taller de la Marea Roja reconstruyó y adaptó el texto. Todo el proceso fue increíblemente costoso, pero lo que produjo a cambio fue la capacidad teórica de esta bomba mágica de liberar, de manera precisa y estable, una poderosa onda de choque, creando un efecto dual de una onda de choque de alta temperatura y una capa de energía mágica oscilante en el punto de detonación. En teoría, eso sería suficiente para derribar una pequeña montaña. Por lo tanto, un dispositivo de lanzamiento específico, protecciones de carga especializadas y la presencia personal de Silco eran necesarios para garantizar la absoluta certeza. Y solo este cañón en todo el mundo podría soportar su rugido. Activen el sistema de estabilización, gritó un caballero de la guardia. Matrices entrelazadas de luces rúnicas aparecieron en el cañón del cañón. Los caballeros, con perfecta coordinación, lanzaron la bomba mágica al cañón, emitiendo un clic cuando el metal encajó en su lugar. Las runas en el cañón se iluminaron y el suelo distante también tembló levemente. Activa las ranuras de runas de enfriamiento, bloquea la dirección del viento, ajusta la elevación a 18 grados y activa los anillos de estabilización triples. Carga completa. Prepárense para disparar. Boom. El cañón de la bomba mágica emitió un rugido profundo, como el de una bestia, y todo el cuerpo del cañón vibró en resonancia, una premonición de montañas destrozándose. Ja, 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 ja. Rápido, rápido, dispara. Silco casi saltó, con los ojos muy abiertos mientras miraba al monstruo que él mismo había creado. Luis, sin embargo, permaneció en silencio, con la mirada fija en la inmensa blancura donde se encontraba el altar. Su dedo se movió levemente, indicándole al caballero comandante que diera la orden, fuego. En ese momento, el campo de nieve estaba inmóvil. Al segundo siguiente, un trueno sacudió la tierra y estallaron llamas en el cielo. Una llama de energía mágica blanca abrasadora, tan brillante como el día, atravesó el cielo y, en medio de rugidos y temblores, atravesó el cielo del cañón como un meteoro, dirigiéndose directamente hacia la oscuridad dormida debajo del sello. Esta huelga estaba destinada a quedar registrada en la historia mundial. Auge. El cielo y la tierra se separaron de repente. Una luz blanca y brillante surgió sin previo aviso del centro del altar, como el sol poniéndose en la tierra, devorando todos los colores del horizonte. 3 segundos después, la onda expansiva, que transportaba un mar de fuego interminable, corrientes de lava hirviente y grupos de gas explosivo, se expandió de repente como si una bestia gigante rugiera, haciendo que a las personas les dolieran los tímpanos y se les encogieran los corazones.
Toda la zona de la antigua garganta abisal, centrada en el altar, fue arrasada directamente en un radio de 100 metros. La tierra congelada, dura como el acero, se hizo añicos en decenas de miles de fragmentos, y la alta temperatura vaporizó instantáneamente la nieve, condensándola en una nube ascendente de niebla blanca con forma de hongo que se arremolinaba violentamente con el viento, oscureciendo el cielo. El área donde una vez estuvo el altar ahora se ha derrumbado, formándose un enorme cráter que arroja lava escarlata. Las capas de roca fueron quemadas directamente y el magma subterráneo brotó, fluyendo lentamente a lo largo de la superficie fracturada, como la apertura de una fisura infernal. Innumerables piedras rotas, trozos de hielo y fragmentos de ladrillos antiguos fueron lanzados cientos de metros al aire, como si una lluvia de meteoritos cayera del cielo. En el mirador, a cientos de metros de distancia, más de una docena de caballeros de la marea roja fueron casi todos derribados por la explosión. El equipo de artillería salió despedido varios metros, cayendo pesadamente sobre la nieve. Su armadura protectora se deformó por el impacto y la sangre les manó por las comisuras de la boca. Ja 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 ja. Silco levantó las manos en alto, los faldones de su abrigo ondeando, girando como un loco en la nieve. Funcionó. ¿Lo viste, Dios mío? Esto ya no es una bomba, es el rugido de batalla de un dios. Ah. Estaba casi al borde de las lágrimas, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de ascender al cielo. Al otro lado, el comandante Ferran de los Caballeros de Hierro del Hielo se encontraba en lo alto del acantilado medio destruido, mirando fijamente el lugar donde una vez estuvo el antiguo altar. En silencio durante un largo tiempo. El suelo se derrumbó casi 10 metros después de la explosión. La nieve, las piedras y los fragmentos de roca restantes se derritieron por el intenso calor. Ahora, solo quedaba una tierra devastada y humeante, como un espacio vacío borrado por un dios. De este cañonazo, es algo que la humanidad no puede soportar, murmuró, en voz tan baja que casi se lo traga el viento y la nieve. Ferran había presenciado el impresionante desempeño de las bombas mágicas de la marea roja en el campo de batalla durante la batalla de la Madre Cría, y sabía que la marea roja poseía bombas mágicas muy poderosas. Creyendo que ya estaba mentalmente preparado. Pero mientras observaba cómo la lava se agrietaba en la tierra quemada, desmoronándose lentamente como las fauces aún respirantes de un demonio, el vapor se elevó y oscureció la luz del día. ¿Pero quién hubiera pensado que llegaría a ser tan poderoso? En ese momento, un extraño sentimiento surgió de repente en el corazón de Ferran. Fue una ligera sensación de pérdida. Recordó su juventud, cuando lideró la orden de caballeros a través de las llanuras heladas, aplastando fuerzas enemigas innumerables veces con su aura de combate. La espada de acero del territorio del norte admirada por todos. ¿Pero ahora qué? Esta única bomba mágica, sin un solo soldado, podría aniquilar una fortaleza enemiga, la cima de una montaña o incluso una ciudad. ¿Qué significaba esto? Significaba que la fuerza principal de la guerra ya no estaría compuesta por caballeros como él. Tal vez las glorias de las que una vez me enorgullecí estén de hecho enterradas por la historia. Inconscientemente, Ferran apretó con más fuerza la empuñadura de la espada contra su cintura. La hoja permaneció en silencio, como si también percibiera la perplejidad de su amo. Su garganta se movió levemente, como si quisiera decir algo, pero al final solo suspiró. Luis, la causa de todo esto, permaneció inmóvil, contemplando en silencio el resplandor escarlata que aún persistía. El zumbido de alta frecuencia que seguía a la oscilación mágica de energía era como el susurro persistente de algún demonio. Ese disparo de cañón fue realmente impresionante. Como el aliento de dragón de las leyendas antiguas, un arte prohibido e incontrolable, o el oráculo de la flor de la pluma dorada de hace 300 años. Lois no mostró mucha emoción, pero solo él sabía que la emoción en su corazón en ese momento casi estaba rompiendo su máscara de moderación. Luis, por supuesto, entendió lo que eso significaba. Incluso si el enemigo fuera la legión de sangre de dragón, si los tomaban por sorpresa, un solo golpe podría desarraigarlos, convirtiéndolos en tierra destrozada y carbón, sin dejar ni siquiera cenizas. Este era el as bajo la manga con el que había soñado. También fue la última carta bajo la manga en el futuro y turbulento juego de ajedrez del imperio de hierro y sangre. Pero, dejando la emoción a un lado, lo tenía claro, este tipo de poder no debe usarse a la ligera. No debe ser conocido ni entendido y ciertamente no debe caer en manos equivocadas. Solo debería aparecer en momentos cruciales. La nieve seguía cayendo y la tierra quemada a lo lejos aún brillaba con brasas inextinguibles, emitiendo tenues volutas de niebla blanca. Lois miró lentamente hacia otro lado y se giró para observar a los silenciosos técnicos y jinetes alineados detrás de él. Lo que sucedió hoy está estrictamente prohibido de revelar. Sin embargo, antes de que pudiera recibir una respuesta, un grito agudo y ensordecedor surgió repentinamente de las profundidades del terreno llano, atravesando capas de humo. Ja 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 ja. Este sonido no era ni humano, ni animal, ni monstruoso. Era como una sombra antigua, liberada de su sello en el abismo, rugiendo, o como una existencia aniquilada, en sus momentos finales antes de la muerte, su alma clamando por rabia y dolor. En ese momento, todo el campo de nieve pareció congelarse. Al mismo tiempo, todos sintieron una opresión en el pecho, los tímpanos ardían como si hubieran sido perforados por agujas afiladas y un escalofrío inexplicable les recorrió desde los pies hasta la nuca. Un joven jinete, más cerca del epicentro de la explosión, palideció instantáneamente, sus rodillas se doblaron y se desplomó inconsciente en el suelo con un ruido sordo, su rostro se contorsionó, murmurando incesantemente, como si aún luchara por resistir alguna voluntad invasora. Rodea tu aura de combate. Ordenó Ferran con firmeza, rodeando disimuladamente su propia aura de combate para calmar su mente. Todos sintieron que en ese momento algo parecía estar observándolos. No con los ojos, sino con el peso de su propia existencia, que emana de debajo de la tierra. En el segundo siguiente, una niebla gris oscura se elevó silenciosa y lentamente desde las grietas de la tierra quemada. La niebla se retorcía como una criatura viviente, emergiendo de la grieta en la tierra y girando en el aire. Como si buscara algo o luchara por escapar. Nadie se atrevió a hablar, solo observaban con los ojos muy abiertos mientras la niebla se arremolinaba y giraba.
Finalmente, después de dejar escapar un grito desgarrador como si cortaran metal en el aire, de repente explotó en un polvo fino e invisible que se dispersó con el viento. Y cuando las últimas columnas de humo se disiparon, el grito escalofriante también cesó abruptamente. Como si algo finalmente, por completo, hubiera muerto. Todos, evacúen la zona central. Llévense al jinete inconsciente, manipúlenlo con cuidado, sin más contacto. El tono de Luis era inequívoco mientras ordenaba rápidamente a los guardias y caballeros presentes que se retiraran. Después de una bomba mágica lo suficientemente poderosa como para destruir montañas y agrietar la tierra, lo más peligroso no fue la explosión en sí, sino lo que permaneció inmortal después de la detonación. Una vez que el aura se haya estabilizado completamente, organizaremos una segunda exploración. Sin embargo, mientras su voz aún se desvanecía, una delgada, casi imperceptible nube de humo púrpura emergió silenciosamente de las profundidades de las ruinas carbonizadas. Esa fina niebla púrpura serpenteaba silenciosamente, girando y remolineando en el aire, como si poseyera conciencia, escapando a la vista de todos. Al instante siguiente, voló hacia Lois a una velocidad incomprensible. Las pupilas de Lois se contrajeron bruscamente. Antes de que pudiera defenderse, la niebla púrpura ya había penetrado silenciosamente su glabela. Fue como si una corriente eléctrica fría hubiera pasado por su alma. Su cuerpo tembló, sus pies se tambalearon levemente y su rostro instantáneamente se volvió blanco como el gris. Nadie se dio cuenta. Todos seguían inmersos en el susto y las réplicas de aquel cañonazo, discutiendo animadamente, sin que una sola persona detectara aquella extraña intrusión. ¿De nuevo? Ese sentimiento era muy familiar. Al igual que esa fina niebla roja que emanó del cadáver de Titus e invadió por la fuerza su cuerpo, ella atacó en silencio otra vez. Aunque esté tan lejos. Lois apretó los dientes, cerró rápidamente los ojos y se concentró, activando las barreras duales de la técnica de meditación original y la técnica de respiración de las mareas para sellar su mar de conciencia. Capítulo 330. El pecho de Lord Lois se apretó de repente. En el siguiente instante, una niebla púrpura penetró su mar de conciencia, transformándose instantáneamente en innumerables sombras de insectos. El sonido nítido de las conchas al romperse, el golpe pegajoso de las antenas y enjambres de ellas lo miraban fríamente. Masticaban y desgarraban, aparentemente queriendo tragarlo todo en sus oscuras cavidades abdominales. Cada grito era como un rugido de hambre insaciable. No era simplemente una intención de matar, sino un deseo de devorarlo todo, incluso su voluntad, sus recuerdos y sus latidos estaban siendo arrancados, tratando de meter todo en las bocas llenas de sangre del enjambre. ¡Otra vez! ¿Por qué todas estas cosas raras intentan meterse en mi cabeza? Lord Lois maldijo en silencio mientras su cabeza palpitaba de dolor. Justo cuando estaba a punto de ser destrozado por los sonidos, un pulso blanco platino de repente se iluminó en su mente. El corazón primordial brilló. Una luz estelar platino estalló como una galaxia, llenando instantáneamente todo el vacío, y a su lado permaneció ese tenue hilo de niebla carmesí de antes. Los pétalos de la flor enfurecida florecieron en las llamas, y las vides de sangre se enroscaron, no para atacarlo, sino para entrelazarse alrededor del corazón primordial, como guardianes. El enjambre atacó abriendo sus piezas bucales con colmillos. Una luz blanca y llamas carmesí aparecieron simultáneamente, consumiéndolos instantáneamente. Miles de insectos se convirtieron en cenizas entre sus gritos y sus esqueletos se desintegraron en el infierno. Todo el mar de la conciencia resonó con sonidos estruendosos, pero esa sensación sofocante y lacerante de antes había desaparecido. Lord Lois observó la competencia y de repente se dio cuenta de que no lo habían llevado al límite como la última vez. La cooperación entre la niebla carmesí y el corazón primordial le dio a la niebla púrpura prácticamente ninguna posibilidad de respirar. En apenas unas cuantas respiraciones, el enjambre fue envuelto por completo, transformándose en una tenue brasa que fue absorbida y consumida por la corriente de luz blanca platino. El mar de la conciencia ha vuelto a la tranquilidad. En comparación con la furia de la última vez, esta niebla púrpura es mucho más débil, pensó Lord Lois. Quizás esto era simplemente un remanente de su voluntad, demasiado débil para destruir verdaderamente su mente. Lord Lois apenas había recuperado el aliento cuando el mundo ante sus ojos de repente se desmoronó una vez más. Antes de que pudiera reaccionar, su conciencia fue destrozada por un torrente, arrastrándolo abruptamente al lecho de un río desconocido. Algunos recuerdos que no le pertenecían, con olor a sangre y fuego, invadieron su mente. Las llamas se propagaron de repente. Bajo la sombra de un dragón gigante, la ciudad se transformó en un mar de fuego. Las cadenas arrastraron a innumerables humanos, sus gritos y rugidos ahogados por el rugido ensordecedor del dragón. El mago primordial estaba de pie en medio de la multitud, con los ojos rojos, mirando fijamente una piedra manchada de sangre. La escena cambió, ante un altar cubierto de nieve, un hombre y una mujer estaban uno al lado del otro. Innumerables habitantes de la Tierra de la Nieve se arrodillaron a sus pies, con la frente presionada profundamente contra el hielo y la nieve, como si fueran verdaderos dioses antiguos que hubieran emergido de la Tierra. Luego, el trueno de los cascos de hierro. El estandarte militar del Imperio de Sangre de Hierro se izó en la Tierra de la Nieve, y las lanzas de los caballeros se espesaron como un bosque. Los pueblos fueron quemados, las mujeres y los ancianos fueron expulsados, y los gritos de los niños fueron amortiguados por el viento y la nieve, convirtiéndose en una desesperación silenciosa. Finalmente, entre las llamas y las cenizas, el hombre de antes se arrodilló solo en las ruinas, con lágrimas corriendo por su rostro. Una niebla púrpura se elevó silenciosamente desde detrás de él, extendiéndose como una mano fría y envolviéndolo lentamente. No se resistió, simplemente cerró los ojos. Las escenas transcurrieron rápidamente, como si alguien estuviera destrozando varios segmentos de la historia ante tus ojos. Lord Lois apretó los dientes, ya no se dejaba arrastrar por el torrente como la primera vez. Intentó desesperadamente comprender los detalles de estos fragmentos, deseando descubrir la verdad relacionada con las nieblas y el corazón primordial. Desafortunadamente, se desintegraron en un instante. No podía hacer más que aferrarse desesperadamente a aquellas 4 escenas, como quien intenta agarrar unas cuantas hojas secas en medio de un torrente embravecido.
De repente, Lord Lois abrió los ojos y se encontró tendido en la tienda de campaña en el cañón, con la ropa empapada de sudor frío. La sensación de pesadez en su cuerpo persistía, pero en el fondo, había un poder vago e indescriptible traído por el humo púrpura. Inconscientemente, apretó los puños, sintiendo ese poder. Si alguien lo atacaba en ese momento, el poder residual de aquella niebla púrpura parecía capaz de convertir el daño en energía, convirtiéndose en su nuevo apoyo. La muerte y la destrucción en el campo de batalla lo nutrieron sutilmente, haciéndolo más tranquilo y más fuerte en medio del derramamiento de sangre y el caos. Si sufriera una lesión fatal, su cuerpo aceleraría automáticamente la curación, deteniendo el sangrado y recuperándose más rápidamente. Y en un entorno lleno de cadáveres, su presencia sería excepcionalmente llamativa, convirtiéndose en el corazón del movimiento. Estos pensamientos no eran deducciones, sino más bien instintos innatos que surgían naturalmente en su mente. Lord Lois se concentró, pero un brillo frío apareció en sus ojos. Cuanto más poder de este tipo, más significa guerra. Al menos por ahora, no quería probar esas habilidades. Lord Lois cerró los ojos, recordando una vez más aquellas 4 escenas destrozadas. Los bárbaros arrodillados ante el altar no parecían pertenecer a esta época, sino más bien a las sombras persistentes de los tiempos antiguos. De repente recordó los murales descritos por el caballero, que también representaban 2 figuras envueltas en una extraña niebla detrás de ellas. La madre cría y el jardín de las espinas ardientes de la furia probablemente estaban vinculados a estos 2 individuos. ¿Y qué representaban estas órdenes imperiales de caballeros? Debo poder encontrar algo en las ruinas y necesito reexaminar la historia de Old Snowland, comentó Lord Lois en secreto. De repente la cortina se abrió y entró Lambert, con aspecto algo ansioso. Lord Lois, finalmente has despertado. Lord Lois miró hacia arriba y dijo con calma, ¿cuánto tiempo he estado inconsciente? Menos de 3 horas. Lambert respiró aliviado y preguntó, señor, ¿cómo se siente? El médico lo examinó, está exhausto. Al escuchar la respuesta de Lambert, Lord Lois dejó escapar un suspiro de alivio. La última vez, había dormido durante 10 días, esta vez, tal vez porque la niebla púrpura era mucho más tenue que la carmesí, y con la luz de las estrellas platino y la niebla carmesí una al lado de la otra. No había caído en un sueño más profundo. Lord Lois asintió y dijo con voz suave, probablemente sea porque he estado muy cansado últimamente. Los ruidos subterráneos lo alteraron todo se oscureció y me desmayé. Lambert asintió, pero no parecía realmente aliviado. Esta fue la segunda vez. La última vez fue durante la batalla final contra los bárbaros. Lord Lois levantó la vista, notando la inquietud en los ojos de Lambert, y sonrió levemente. No te preocupes, comparado con la última vez, esto ni siquiera es un desmayo. Simplemente estaba muy cansado. Lambert guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, todavía estoy preocupado, señor. Entiendo. Lord Lois asintió, cambiando de tema, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se lleva el periodo postraumático? Lambert se incorporó de inmediato e informó, todos se han retirado al campamento y esperan instrucciones. Varios jinetes resultaron heridos, pero afortunadamente, nadie murió. Muy bien. Lord Lois asintió, aún con el ceño fruncido. Envíen gente a investigar el lugar de la explosión mañana. No hay necesidad de correr riesgos esta noche. Hizo una pausa y añadió, en cuanto a la bomba mágica, pídele a Silco y a los demás que aceleren las mejoras del cañón. El alcance debe ser mayor y la potencia debe ser totalmente controlable. Lambert respondió en voz baja, entendido. A la mañana siguiente, al amanecer, Lord Lois partió con el escuadrón de caballeros. Los jinetes estaban completamente armados, con las viseras cerradas, y el sonido de sus cascos era particularmente amortiguado en el desfiladero cubierto de nieve. Lord Lois iba en el medio, se dio la vuelta y preguntó, Silco, la explosión de anoche, ¿qué piensas? La potencia superó con creces mis expectativas, lo que provocó un cálculo de distancia incorrecto. Silco se ajustó las gafas, incapaz de reprimir el temblor en su voz, con los ojos brillando de emoción. En ese momento, el aire todavía estaba cargado de un olor abrasador. El humo persistente de la pólvora se mezclaba con el viento frío, desprendiendo un olor penetrante y quemado. El suelo helado bajo sus pies estaba agrietado en innumerables fisuras, cubierto de escombros y desechos. El suelo que tenían delante se había derrumbado formando un cráter gigantesco, como si un meteorito hubiera golpeado esa zona, y las capas de hielo de los bordes se habían hecho añicos, extendiéndose radialmente hacia afuera. Las paredes del cañón eran aún más impresionantes. Gruesas capas de roca quedaron carbonizadas con grandes marcas negras debido al intenso calor y la onda de choque, como si hubieran sido lamidas por feroces llamas. Profundas fisuras se extendían hasta el horizonte, y la nieve residual se deslizaba desde las grietas, cayendo en abismos oscuros y sin fondo. Lord Lois detuvo su caballo y observó en silencio las ruinas carbonizadas. Ese era el poder de la bomba mágica de tercera generación. Suspiró silenciosamente en su corazón, pero no dejó que ninguna emoción se reflejara en su rostro. El escuadrón de caballeros primero estableció un perímetro alrededor del cráter de la explosión, con los ojos fijos en busca de cualquier monstruo acechante o restos de niebla negra. Varios jinetes sondearon los escombros con largas lanzas, asegurándose cuidadosamente de que no se produjeran más derrumbes. La búsqueda continuó durante media hora, hasta que el perímetro exterior se consideró seguro, antes de que alguien descendiera lentamente al fondo del pozo. Lord Lois, sin embargo, permaneció a cientos de metros de distancia, en un terreno más alto, montado en su caballo, observando tranquilamente todas las ruinas. Lambert permaneció a su lado, con expresión tensa, más que el peligro repentino, temía que Lord Lois volviera a desmayarse sin previo aviso. Descendieron lentamente en 3 columnas, siguiendo la pendiente que se desmoronaba. Manténganse las viseras puestas, susurró el jinete que iba en cabeza. Al oír esto, todos sacaron de sus mochilas unas viseras transparentes con montura plateada. La pared interior de la visera contenía un líquido medicinal azul claro que, al colocarse, se filtraba en pequeños tubos, formando una fina niebla que se difundía en el interior de la lente.
Este era el purificador de bit de hoja de hielo, perfeccionado recientemente por el taller artesanal del territorio de la Marea Roja. Se decía que el prototipo había sido diseñado personalmente por Lord Lois. Esto podría bloquear temporalmente las esporas y los gases alucinógenos, lo que les permitiría permanecer lúcidos incluso cuando se enfrentan a la niebla negra residual de la madre cría. Respira hondo, no te asustes, le recordó a alguien en voz baja. Su respiración resonó amortiguada a través de las viseras. El suelo helado bajo sus pies se desmoronaba, cada paso acompañado de un sonido crack crack, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. El caballero que iba en cabeza hizo un gesto cauteloso mientras sondeaba el suelo con una lanza sísmica. Cada embestida enviaba vibraciones sutiles a través del eje de la lanza, utilizadas para confirmar si el suelo debajo era hueco. Solo después de varios sondeos que confirmaron que no hubo derrumbe se procedió al descenso. La tenue luz de las antorchas y el aura de la batalla iluminaban el fondo de la profunda trinchera, una ruina completamente carbonizada. Buscaron en la tierra quemada y pronto encontraron caparazones de insectos dispersos de formas extrañas, algunos parecidos a armaduras, otros del tamaño de una palma, la mayoría carbonizados y quebradizos, desmoronándose al tacto. Algunos fragmentos aún brillaban con un tono púrpura, emitiendo un zumbido débil e inquietante cuando alguien se acercaba. No lo toques mucho tiempo. Un caballero frunció el ceño, apartando un fragmento. Esta cosa está muerta, pero no está limpia. A continuación, el escuadrón recuperó un frasco de sellado, proporcionado por el bosque mágico. El matraz era pesado y sus paredes internas estaban recubiertas con runas especiales que podían ralentizar la descomposición o disipación de energía de sustancias desconocidas. Colocando cuidadosamente algunos fragmentos dentro, y después de que la tapa se cerró y las runas parpadearon ligeramente, se consideró que estaba temporalmente seguro. Siguiendo adelante, aparecieron a la vista varios restos humanoides retorcidos. La onda expansiva atravesó la carne, las extremidades quedaron clavadas a las rocas, los brazos aún conservaban tejido similar a la enredadera, los cráneos quedaron deformados y plagados de dientes afilados. Más adelante había montones de piedras derrumbadas. Algunas de las piedras restantes presentaban intrincados grabados con símbolos y ranuras, pero la mayoría estaban rotas o erosionadas, casi irreconocibles. Restos de un antiguo altar, murmuró el caballero que encabezaba la procesión. No sé cómo era originalmente. Un olor dulce y pútrido, mezclado con un ligero aroma floral, flotaba en el aire. En niebla negra residual. Alguien se ajustó la visera de inmediato, con tono serio. A varios jinetes les costaba un poco respirar, pero no había señales de pérdida de control ni de envenenamiento. El equipo evaluó rápidamente, el aura casi se ha disipado, la amenaza no es significativa. Intercambiaron miradas, con un ligero alivio en sus corazones. Si no fuera por los purificadores del territorio Marea Roja, quién sabe si esas auras se habrían infiltrado en sus mentes. Al final de la búsqueda, los caballeros regresaron casi con las manos vacías. El poder de esa bomba mágica de ayer era demasiado impresionante. El altar, junto con el palacio subterráneo, quedó reducido a ruinas. Incluso la superficie de piedra que una vez albergó antiguos murales había quedado reducida a escombros, sus fragmentos mezclados con la tierra quemada, desaparecida hacía mucho tiempo. El equipo solo logró recuperar un pequeño número de fragmentos, caparazones de insectos carbonizados, extremidades retorcidas y piedras rotas. Todos estos artículos fueron colocados en frascos herméticamente cerrados y presentados cuidadosamente a Lambert. El Lord Lois. Lambert tomó uno de los frascos y, al ver el caparazón del insecto a través del tenue resplandor, su expresión se endureció. No podía estar equivocado respecto a esa forma, era casi idéntica a los restos que dejó la madre cría en aquel entonces. Sus cejas se fruncieron profundamente y el peor pensamiento cruzó su mente. ¿Podrían los restos de la madre cría aún estar escondidos en las profundidades del norte? Pero Lord Lois, que estaba a su lado, sabía en su corazón que la niebla púrpura había sido purificada por el corazón primordial dentro de él. Y el sistema de inteligencia diaria también indicaba que la bruja de la desesperación estaba muerta. Sin embargo, Lord Lois no pudo decir nada de esto en voz alta. Lo único que podía hacer era dejar que Lambert se preocupara solo por ello. Sin embargo, Lord Lois, que estaba a su lado, simplemente recibió el informe con calma. Restos de un caparazón de insecto inactivo. Se ha confirmado que partes del cuerpo de monstruos, con una estructura similar a la de los humanos, están infectadas. Las piedras del altar están gravemente dañadas y son difíciles de identificar. En el aire hay un ligero residuo de niebla negra, pero no causa daños directos. Los resultados de la investigación no fueron inesperados. Lord Lois lamentó en secreto que todas las pistas habían sido destruidas por la explosión, sin dejar nada para investigar. Lord Lois lanzó una última mirada hacia abajo, suprimiendo cualquier duda restante. Independientemente de la veracidad de esa niebla, al menos por ahora, el asunto más importante para el territorio de la Marea Roja estaba en el sur, en el puerto que daba acceso al mar. Dejen a algunos para que continúen la investigación, los demás retírense, ordenó con expresión firme. Ya no hay nada que merezca la pena quedarse aquí. Vámonos. Todos respondieron y luego comenzaron a irse. El equipo rodeó el cañón y el retumbar de los cascos resonó mientras avanzaban majestuosamente hacia el sur. El cañón gradualmente volvió a un silencio sepulcral, y solo el cráter profundo y quemado permaneció en silencio, como una enorme cicatriz. Recordando a todos que el poder de la bomba mágica de tercera generación era suficiente para devastar cualquier cosa. Fin del video.